Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Canarias al Día. Es la hora del repaso de la actualidad, una actualidad que hoy y esta noche pasa por el inicio de la campaña electoral. Solo faltan unas horas y ya están todos los partidos políticos a punto de dar ese pistoletazo de salida. Óscar Martín, Onda Cero Canarias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David, buenas noches a todos. Esa es sin duda la gran expectación que tenemos hoy. ¿Cómo va a arrancar esta campaña electoral? La que muchos partidos se juegan su futuro, muchos partidos y muchos militantes. Efectivamente, a partir de las 12, de manera oficial, arranca ya la campaña electoral. Ya saben ustedes, en este caso, 12 de mayo. Las elecciones serán, las urnas el 28 de mayo. Y ya, efectivamente, esta noche ya están engrasadas las maquinarias de las sedes de los partidos políticos esta misma noche, donde ya, los ciudadanos mañana verán los rostros de cada uno de los candidatos y candidatas de esta comunidad autónoma. Noche larga de pegar carteles. Cierto. Y a partir de mañana, nervios, 15 días hasta las próximas Efectivamente, elecciones. a tope. Además, por cierto, que ya ha sido una pre-campaña incluso ya a tope intensa, ¿no? Incluso yo creo que la pre-campaña se inició con antelación, ¿no? Y con polémica además, como decíamos, como hemos venido contando, con esas vallas, esos carteles efectivamente denunciados por la Junta Electoral de distintas fuerzas políticas. Primero empezó el Partido Popular, luego el Partido Socialista, fuego cruzado con denuncias cruzadas, pero ya efectivamente mañana, ya estarán en campaña. Por tanto, los ciudadanos que ya se vayan acostumbrando efectivamente a esos mensajes y esas promesas y que vayan siendo conscientes efectivamente que durante las próximas semanas, pues ya cada uno de los candidatos y candidatas, presentarán públicamente sus proyectos y sus programas electorales. Y en la antesala de esa campaña hoy hemos conocido la encuesta del CIS, que da estos resultados en Canarias. Así lo publicaba el periódico Canarias 7. Sondeo del CIS: el PSOE ganaría en Canarias y el Partido Popular sería segunda fuerza. El 28M nos asigna, en este caso 28M, la fecha de las elecciones, nos asigna a través de ese sondeo del CIS un número de escaños por el reducido tamaño de la muestra, y lo que se hace es simplemente poner esos porcentajes, ¿no?, de voto, Óscar, que dan al Partido Socialista con un 33% de votos la victoria, más porcentaje que en 2019, pero sobre todo la gran noticia sería que el Partido Popular, y esto ya algunos sondeos lo vienen apuntando, superaría además con bastante distancia a Coalición Canaria en la segunda posición como segunda fuerza política. Efectivamente, en este caso creo que además también influye la ola nacional del Partido Popular ante el desgaste del Partido Socialista, con un nuevo rostro en este caso en Canarias, la novedad que es Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, el candidato en su primera aparición pública de cara, en este caso en las elecciones, como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Por tanto, sería la segunda fuerza. Efectivamente, David, yo creo que es la noticia, en este caso relega a Coalición Canaria, que ha sido la segunda fuerza, en un tercer lugar. Por tanto, efectivamente, Ángel Víctor Torres tendría ahí un respaldo importante con ese 33%. Insisto, los escaños evidentemente no aparecen en esa encuesta, pero sí tenía un gran respaldo de la ciudadanía. Por tanto, se convertiría en la primera fuerza política. Desaparece en este caso, no entraría en el arco parlamentario la fuerza que lidera Alberto Rodríguez, el que fue dirigente de Podemos, el secretario de organización de Podemos, que además se presenta como candidato a la alcaldía de La Laguna. No entra en el arco parlamentario, tampoco en este caso Ciudadanos, que desaparece, según la encuesta, por cierto. Ciudadanos, la fuerza naranja, desaparece de todas las comunidades autónomas, excepto en el Ayuntamiento de Madrid, según esa encuesta, y lo hemos vaticinado. Evidentemente es ya la última etapa, es el final de esta organización que en Canarias, en este caso, ha venido liderando como coordinador regional, aunque ya no es Enrique Arriaga, que se presenta al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz. También no entraría en ese arco parlamentario PACMA, esta organización animalista,
Socialista, pero insisto, efectivamente la noticia es esa fuerza, ese ascenso del Partido Popular con Manuel Domínguez, que relega en este caso a Coalición Canaria como tercera fuerza. Además, a la hora de fraguar pactos, tiene ese liderazgo el Partido Popular, si hay un pacto o si dentro de un posible pacto entra el Partido Popular y Coalición Canaria, quien llevaría el mando es el Partido Popular. Eso es lo que te quería preguntar. Yo creo que esto cambia sobre todo el concepto que teníamos, ¿no? Antes se hablaba de dos frentes, izquierda-derecha, eso evidentemente va a seguir estando así en el arco parlamentario, pero de dos alternativas, Ángel Víctor Torres o Fernando Clavijo. Yo entiendo, Óscar, ahora que si el Partido Popular consigue los resultados que en este momento plantea la encuesta del CIS, vamos a olvidarnos de la encuesta en sí, otros sondeos que también se han apuntado en las últimas semanas. Si es así, si el Partido Popular es segunda fuerza, ¿tú crees que Manolo Domínguez está legitimado para intentar liderar ese gobierno o ese bloque de derechas como presidente de la comunidad autónoma por delante de Fernando Clavijo? Hombre, habría que ver, efectivamente, en este caso llevaría la batuta el propio Manuel Domínguez, pero habría que preguntarle también en su momento a ver las expectativas del Partido Popular, si formaría un pacto, en este caso Partido Popular Coalición Canaria, con otra fuerza política, como por ejemplo con Casimiro Curbelo. Habría que ver en este caso también, habría que poner en entredicho, analizar si Coalición Canaria, siendo la tercera fuerza, que no es la primera vez que una tercera fuerza forma parte de un gobierno, estaría dispuesto efectivamente a ser vicepresidente, por ejemplo, en un gobierno liderado por Manuel Domínguez como presidente del Partido Popular. Pero no olvides, Óscar, que en 2019 se produjo una circunstancia bastante llamativa, ¿no? Ahí fue decisivo el voto de... Como es la política de Vidina Espino, que después ha acabado en Coalición Canaria, ese voto de Ciudadanos para que no gobernara ese bloque de derechas. Casimiro Curbelo en última hora da su apoyo a la presidencia de Ángel Víctor Torres, pero recuerdo que en aquellas negociaciones entonces el candidato del Partido Popular era Asier Antona. Y recuerdo como uno de los motivos por los que se rompió esa negociación fue porque Coalición Canaria quería imponer unas condiciones, bueno, muy duras en ese pacto en el que Coalición Canaria se quedaba prácticamente con todo el poder y le dejaba las migajas al Partido Popular. Claro, yo te vuelvo a insistir, si esto se cumple, evidentemente el escenario es completamente distinto. Coalición Canaria no va a poder imponer su ley, digamos, en ese pacto. No puede liderar las cartas, no puede manejar las cartas, en este caso, un posible tablero de ajedrez. Recuerda que efectivamente el Partido Popular fue la tercera fuerza y Asier Antona, siendo candidato, casi se convierte en presidente. Durante unas horas llegó a ser el presidente de la comunidad autónoma. Ahora bien, no olvides además también que en su momento Juan Fernando López Aguilar fue la primera fuerza política con 26 diputados y al final gobernó Coalición Canaria con el Partido Popular, siendo el Partido Socialista la primera fuerza, pero con 26 diputados. Fue un resultado histórico para el Partido Socialista en Canarias. Ojo, porque también evidentemente ese respaldo que le da esa encuesta a Ángel Víctor Torres, insisto, podría tener más posibilidades de volver a reeditar, pese a un descenso o un batacazo de Podemos, el Pacto de las Flores. Y ojo a ese posible Pacto de las Flores, porque hay un hecho significativo que hemos conocido durante las últimas horas. Ese encuentro, esa foto en Madrid, la capital de España, Ángel Víctor Torres, la ministra de Hacienda y el propio Casimiro Curbelo. Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de La Gomera y Gobierno de España con una inyección importante, abultada a la isla de La Gomera. Sin duda, Casimiro Curbelo va a ser clave. Por cierto, en el caso de Podemos, el CIS no le da un batacazo a Podemos, se lo da a Nueva Canarias. Sí, Podemos, de hecho, más o menos se mantendría en un porcentaje similar, incluso le da una pequeña subida, pero sería Nueva Canarias quien perdería fuerza. Bueno, en cualquier caso, sin duda van a estar las espadas en alto a lo largo de toda la campaña. Esto solamente es un sondeo del CIS hecho entre menos de 900 personas y la realidad es que hay un dato muy interesante de ese sondeo, Óscar, y es que el 27% de las personas encuestadas, de esas casi 900 personas, dicen que todavía no saben a quién van a votar. El voto indeciso será clave, ¿verdad? Efectivamente, la movilización. Y ojo, porque saben que además lo hemos contado, que también hay un sector del Partido Socialista en Canarias, especialmente en Gran Canaria, que son los que mandan, y Coalición Canaria, un sector de Coalición Canaria que, bueno, parece, ya saben que hay acercamientos, hay un pacto de no agresión, lo hemos visto en el caso mediador, podría darse el caso de un pacto Partido Socialista, Coalición Canaria. Y el hecho de que Coalición Canaria se convierta en la tercera fuerza incrementa, en este caso, su ansia de poder llegar efectivamente a un acuerdo con el Partido Socialista. Bueno, vamos a, como cada jueves, Óscar, con ese repaso de las principales, digamos, administraciones y de cómo son las perspectivas electorales de cara al 28 de mayo. Hoy vamos a hacer una parada en Gran Canaria, porque en Gran Canaria vamos a seguir en esta primera parte del programa y lo vamos a hacer en el Cabildo Insular. Primero, viendo los resultados del año 2019. Así quedó el arco político en el Cabildo de Gran Canaria con la victoria de Nueva Canarias, con los mismos consejeros que el Partido Socialista, pero Antonio Morales consiguió más votos con esos 8 consejeros y consiguió, por tanto, ser presidente del Cabildo Insular. Recuerden que en los cabildos insulares, a diferencia del resto de administraciones, quien gana las elecciones automáticamente es nombrado
presidente de la Corporación Insular. Después el Partido Popular, que consiguió 6 consejeros, y después ya consiguieron representación Coalición Canaria, Podemos y Ciudadanos. Bueno, la realidad, Óscar, es que de cara a 2023, Ciudadanos, pues como tú bien dices, parece que va a desaparecer. Veremos cómo queda Podemos, veremos cómo quedan los equilibrios y si finalmente se vuelve a reestructurar, digamos, a reeditar ese pacto entre Nueva Canarias y el Partido Socialista, que al final evidentemente es insuperable por otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, en este caso, además, saben, la última encuesta que contamos de Canarias 7 le daba, en este caso, un respaldo importante a Nueva Canarias, en este caso con Antonio Morales, que es el candidato, el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a ir viendo los candidatos a medida que comentamos. Una subida del Partido Popular, que es importante además también, y un batacazo, ojo, de Coalición Canaria, porque se podría quedar fuera, porque saben que además concurrió en Isla Gran Canaria, Unidos por Gran Canaria con Coalición Canaria, y ahí Unidos por Gran Canaria podría, en este caso, bueno, pues tomar el relevo o dejar atrás Coalición Canaria una vez se separan en esa alianza. Decía que vamos a ir conociendo a los candidatos, en este caso de las principales formaciones políticas al Cabildo de Gran Canaria. El primero, obviamente, es Antonio Morales, el presidente del Cabildo, y la verdad es que, bueno, una de las figuras claves en Nueva Canarias, aunque todos relacionamos Nueva Canarias con Román Rodríguez, sin duda Antonio Morales representa ese impulso del municipalismo gran canario que tiene la formación de Román Rodríguez. Efectivamente, fue alcalde, un histórico alcalde de Agüimes, y representa efectivamente, además, el rostro quizás, ¿no?, el mentor de otros alcaldes de Gran Canaria que vienen además, que lideran organizaciones del municipalismo, colectivos, plataformas vecinales que con representación política mantienen mayorías absolutas, y viene efectivamente de ese ámbito. Antonio Morales, como saben ustedes, un baluarte importante para la formación de Román Rodríguez, candidato, es el presidente, y ojo porque las encuestas le podrían efectivamente aupar de nuevo, insisto, las encuestas como primera fuerza política del Cabildo de Gran Canaria. Y le seguiría en principio el Partido Socialista, que recuerden que lleva de candidato al actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Hidalgo, Óscar, que deja... Augusto Hidalgo, perdón, Óscar, Antonio Morales y Augusto Hidalgo. Augusto, que deja el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para hacer la apuesta del Partido Socialista al Cabildo Insular. ¿Crees que es una apuesta acertada? Bueno, yo creo que evidentemente él puso un fin a una etapa ya en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Él consideró que ya había terminado su etapa. Evidentemente ya habían, las miradas estaban centradas, las opciones eran dirigidas a la propia Carolina Darias, que es una apuesta firme de la dirección regional del Partido Socialista, pero sobre todo de Ferraz, una apuesta firme en la ciudad de Las Palmas, una expectativa, una plaza muy importante para la dirección nacional y sobre todo para el secretario general y presidente Pedro Sánchez. Augusto Hidalgo, efectivamente, en este caso va a encabezar esa candidatura. Las encuestas mantienen en el mismo número de consejeros al propio Partido Socialista. Saben que ahí el propio Antonio Morales, Nueva Canarias, mantiene ese acuerdo con el Partido Socialista, con Miguel Ángel Pérez, un hombre del PSOE, que es en este caso el vicepresidente de ese acuerdo. Bueno, habría que ver efectivamente en este caso el papel que podría jugar el propio Augusto Hidalgo, que se presenta más con un lema que quiere ser el alcalde de todos los municipios, el alcalde de Gran Canaria, y además se presenta con esa carta, ¿no? Un hombre, dice él, cercano y que quiere conocer cada uno de los barrios, que estará en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblos de la isla de Gran Canaria. Mantiene, por tanto, ese espíritu de alcalde de la ciudad de Las Palmas hasta ahora. Es algo que viene ocurriendo habitualmente, ¿no?, en los últimos tiempos, en los que los alcaldes van subiendo escalones, digamos, poco a poco, y suelen acabar después de los ayuntamientos en el Cabildo. Lo digo porque si uno se fija en la isla de Tenerife, vemos como después de muchos años donde eso no ocurría, Pedro Martínez, alcalde de Isora, consiguió la presidencia del Cabildo. En Gran Canaria sí ha ocurrido, era más habitual con Antonio Morales, ha vuelto a ocurrir ahora, o lo ocurrió en su momento, incluso con el propio José Manuel Soria, que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y también presidente del Cabildo. Hay una tendencia al municipalismo, ¿verdad?, en las instituciones insulares. Efectivamente, por cierto, Carolina Darias, la ministra que ahora va a Las Palmas, fue candidata además también del Partido Socialista al Cabildo Insular de Gran Canaria. Efectivamente, en Gran Canaria están haciendo esa apuesta, ¿no? Porque saben evidentemente, bueno, por la importancia que tienen los municipios, ¿no? Y el voto de los municipios. El voto de los municipios, y están, al contrario que la isla de Tenerife, ¿no?, que es más global, que el mensaje es más global, más insular. Ellos efectivamente, porque saben que es una estrategia que tiene tirón, que tiene fuerza, están apostando todos efectivamente por el municipalismo. Miguel Jorge Blanco es el candidato del Partido Popular. La apuesta del Partido Popular, que, ojo, puede tener un tirón importante a raíz de esa ola nacional. Veremos hasta dónde llega, aunque es complicado, si hay voluntad de reeditar ese pacto Nueva Canarias Partido Socialista, es complicado que el PP pueda gobernar, pero se vaticina un buen resultado también para el exdiputado del Partido Popular, ¿no? Miguel Jorge fue diputado regional del Partido Popular por la provincia de Las Palmas. Actualmente es el hombre que manda, el que dirige el Partido Popular en la isla de Gran Canaria, y es el actual alcalde efectivamente de Santa Brígida. Fue un hombre de Sierra Antona, muy cercano a Sierra Antona cuando fue presidente del Partido Popular. Es un hombre, bueno, de partido
partido, un hombre tranquilo, un hombre que bueno, ha sido bastante prudente y cauto dentro de la organización. Fue un hombre además una apuesta durante mucho tiempo como diputado regional del señor Soria, como presidente del Partido Popular, y bueno, pues en este caso deja efectivamente el municipalismo como candidato, en este caso como alcalde de Santa Brígida, y da ese paso al Cabildo Insular de Gran Canaria. Sustituye, por cierto, a Marco Aurelio Abreu, que era un independiente, hasta ahora fue el candidato del Partido Popular a la presidencia, era o es el portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que por cierto, un hombre que vuelva a Santa Brígida, a San Bartolomé de Tirajana, el Marco Aurelio Pérez, que en su momento fue alcalde además con mayoría absoluta y ahora va a ser el candidato del Partido Popular a ese municipio donde gobernó, insisto, con mayoría absoluta durante varios años. Vamos a ver. Pero por cierto, que hay una mujer de Las Palmas también que acompaña en este caso a Miguel Jorge, que es la histórica, la que fue candidata, fue alcaldesa y ahora es portavoz del Partido Popular en la ciudad de Las Palmas, que es Josefa Luzardo, que la acompaña en esa lista. Se especuló con la posibilidad de que la propia Josefa Luzardo pudiera ser la candidata. Cierto. En su momento tuvo bastante fuerza, aunque al final el Partido Popular optó por Miguel Jorge Blanco y como ven, pues bueno, se repite, ¿no? O sea, los tres principales partidos del Cabildo de Gran Canaria apuestan por alcaldes o exalcaldes para encabezar sus listas. Esto no pasa, entre otras cosas, con otras formaciones como Coalición Canaria, donde el poder ha sido mucho más limitado en Gran Canaria, y la candidata de Coalición Canaria será la diputada nacional María Fernández. Es sin duda desde hace algunos años la mujer fuerte en Gran Canaria, junto con la figura de Pablo Rodríguez. Son las dos personas, digamos, con más peso en la formación nacionalista, por lo menos en los últimos años, después de que otras personas como Fernando Bañolas y demás hayan ido dando poco a poco un paso a un lado. Cierto, efectivamente, David. Esta es la apuesta de Fernando Clavijo, la apuesta de María Fernández y la apuesta del hombre fuerte, del que manda en la organización, en este caso, el responsable de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, que es Pablo Rodríguez, actual diputado regional y que va a liderar la lista al Parlamento por Coalición Canaria, en este caso por la isla de Gran Canaria. María Fernández, actualmente, como sabes, diputada nacional por la provincia de Las Palmas, junto a Ana María Arama, fue la que sustituyó a Pedro Quevedo en ese acuerdo compartido, en una etapa Pedro Quevedo, en una etapa Coalición Canaria. Por tanto, ella ocupa ese escaño en el Congreso de los Diputados en esa segunda etapa que le correspondía a Coalición Canaria. Ojo, habría que ver en este caso el recorrido, la fuerza que pudiese tener en cuanto al número de apoyos en el Cabildo Insular, después, como insisto, de que Coalición Canaria se haya desligado de Unidos por Gran Canaria. Esa es la clave, porque en las pasadas elecciones 3 consejeros no fue un gran resultado. Ahora, yendo por separado, no sé hasta qué punto esto le va a beneficiar o va a perjudicar, en este caso, a estas dos formaciones. Hablamos de Coalición Canaria, la otra es Unidos por Gran Canaria, que tiene como candidato a José María Ponce, el histórico piloto de rallies que, bueno, además recientemente sufría un aparatoso accidente que le ha dejado un poco fuera de juego, digamos, de cara a la campaña electoral, pero en principio Óscar va a seguir siendo el candidato, ¿verdad? Cierto, señor Ponce, efectivamente, parece que bueno, lo han intervenido quirúrgicamente, tuvo un accidente de tráfico en un rally reciente, se aparta durante un tiempo, dice que va a llegar con la mayor fuerza posible, sigue siendo de momento el candidato, en este caso Unidos por Gran Canaria. Ya saben, en este caso, bueno, le acompaña, forma parte del partido que lidera José Miguel Bravo de Laguna, que por cierto, ya saben, fue un histórico del Partido Popular, un hombre que lideró el Partido Popular en Canarias y que se presenta a Santa Brígida, a ese municipio de Santa Brígida. Además, entiendo que esa organización política lo que quiere es hacer daño políticamente al Partido Popular, donde forma además también, como saben ustedes, el propio Enrique Hernández Bento, que será el candidato de Unidos por Gran Canaria en la ciudad de Las Palmas. Ponce, por cierto, estuvo en el Partido Popular y Ponce fue diputado del Partido Popular y Ponce además también fue alcalde de Aruca, si no me equivoco. Fue alcalde, efectivamente, José María Ponce, que nosotros desde aquí, bueno, esperamos, por supuesto, que pueda recuperarse y llegar en buena forma, digamos, a esa recta final de la campaña electoral. Y por último, la apuesta de la coalición de Podemos, Izquierda Unida, ECUO, bueno, la realidad es que esa izquierda alternativa ha tenido también muchos problemas en esta recta final, porque inicialmente la candidata era la actual consejera de Podemos en el Cabildo, Sara Ramírez. Sin embargo, a raíz de esas negociaciones con Izquierda Unida para fraguar una coalición de cara a las próximas elecciones, al final se ha optado por un histórico sindicalista, Antonio Pérez, que será el candidato de esta coalición de Podemos Izquierda Unida. Efectivamente, Podemos viene arrastrando un problema interno en el Cabildo en Gran Canaria y en el Cabildo Insular de Gran Canaria después de la fractura, una división. Ya sabes que es Conchi Monzón, si no me equivoco, o Monzón, la consejera Monzón, no sé si Conchi Monzón, porque ya había una Conchi Monzón que en este caso era diputada regional, bueno, la que representa a Podemos en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que si no me equivoco lleva el área de igualdad o vivienda, si no me equivoco, insisto, dio un bandazo, se marchó de Podemos, pese a seguir gobernando, en este caso, en esa alianza, en ese acuerdo Nueva Canarias, PSOE y Podemos en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Por tanto, Conchi Monzón, fue la candidata en 2019. Efectivamente, hay una fractura en Podemos en Gran Canaria, en
el Cabildo Insular. Efectivamente, ella se marchó de Podemos. Entiendo que ahora, bueno, querían emprender una nueva etapa, pero también se han encontrado efectivamente con una nueva fractura. ¿Por qué? Lo digo porque la candidata elegida más en primaria de Podemos era Sara Ramírez. Sara Ramírez era hasta hace bien poco la candidata de Podemos a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Se marchó de un portazo, decepcionada porque no cumplieron efectivamente con lo acordado, porque iba a ser la candidata a través de un proceso de primaria. Y en este caso, con esa alianza se decidió luego que Antonio Pérez fuese el candidato de esa alianza, candidato por Izquierda Unida, que será finalmente, pero evidentemente provocó una fractura y provocó o motivó que la que iba a ser candidata, Sara Ramírez, diese un portazo y creó una serie de fracturas importantes, pero al final se resolvieron con esa candidatura. Era Sí se puede. El otro partido que está en esa coalición es Podemos, Izquierda Unida, y Sí se puede. Yo dije, ECO estuvo en esa coalición en 2019. En principio, si me equivoco, disculpas, en principio creo que no lo está en esta coalición en estos momentos. Es Podemos, Izquierda Unida y Sí se puede. Efectivamente, que se presentan en otros municipios del archipiélago, en otras instituciones del archipiélago. Es el gran pacto que han efectivamente, hecho, como por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, o en este caso también el Ayuntamiento de La Laguna. Y al que no se suma Proyecto Drago de Alberto Rodríguez. Veremos al final si hay una coalición a nivel nacional y, pues digamos, se van acercando esas posturas que de momento, insisto, están completamente divididas. Bueno, les hemos hablado del Cabildo de Gran Canaria porque queríamos seguir ahora con un asunto que nos despertó bastante interés en los últimos días. Quiero que vean primero este titular que publicaba el periódico La Provincia. Amigos de Bandama, esto es una asociación, se manifiesta para pedir la recuperación del caserío y el pico. La asociación exige al Cabildo que proteja los valores únicos del monumento natural. Claro, uno puede pensar, bueno, ¿qué está pasando con Bandama? ¿Qué está pasando? Porque al final, con los papeles en la mano, con la ley en la mano, este monumento natural tiene una protección, en teoría, bastante importante. Sin embargo, el deterioro que está sufriendo este espacio natural viene siendo denunciado por muchos profesionales y sobre todo por esta asociación de amigos de Bandama desde hace tiempo. Para hablar de esta situación y de qué es lo que podría hacer el Cabildo, debería de hacer el Cabildo para mejorar la protección del Monumento Natural de Bandama, vamos a hablar con Alex Hansen Machín, que es el presidente de la Asociación Amigos de Bandama y además es doctor en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Alex, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes y de la televisión. Sí, Alex, bueno, lo primero, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un espacio que en la ley tiene una protección tan importante como es el Monumento Natural de Bandama y todo este entorno, en la práctica ustedes consideren que no está realmente protegido, que se está deteriorando, como, insisto, aseguran muchos profesionales? ¿Cómo es posible? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una de las joyas históricas de Gran Canaria en cuanto a patrimonio natural y patrimonio cultural y turístico incluso, sin embargo, haya sido casi olvidada por parte de la institución que tiene la obligación de mantenerla, de sostenerla, de mostrarla, en fin, de presentarla al público en general? Hay un problema. Es una pregunta difícil de explicar. Entre los muchos problemas que denuncian, bueno, esto es un problema que no solo afecta a Bandama, afecta en general a muchos espacios que son bastante visitados por turistas y también por población local, la falta de control, digamos, de esa masificación que están sufriendo algunos espacios. ¿Ustedes creen que también que en Bandama habría que intentar controlar un poco el número de visitantes que llegan a este espacio o por lo menos, como he visto en algunas publicaciones, construir un centro de visitantes que pueda orientar a las personas que visitan Bandama? Las dos cosas. Creemos, por un lado, que efectivamente hay que tener un control del aforo. En este momento los espacios naturales de Canarias más visitados están totalmente desbordados. Y estamos hablando también de que están desbordados los parques nacionales. Timanfaya desde hace años, pero afortunadamente tiene un nivel de control de los visitantes muy importante y un buen centro de visitantes. Sin embargo, el Teide, que no tiene ese control, el Parque Nacional del Teide, que no tiene ese control, está totalmente desbordado por la afluencia de público, por la escasez de personal. Por tanto, y esto nos está ocurriendo exactamente igual en Bandama, nos está ocurriendo en el Roque Nublo, en la isla de Gran Canaria también. Es decir, que nos estamos encontrando con que el actual sistema de gestión parece que no funciona, parece que está haciendo agua y que el número de visitantes nos está desbordando en todo sitio. Lo mismo ocurre en Masca, en la isla de Tenerife, donde la afluencia de público está generando problemas de tráfico y de todo tipo.
Alex, Así que sí. ¿qué puede hacer el Cabildo, además de ese centro de visitantes? ¿Qué más debería de hacer el Cabildo de Gran Canaria? Bueno, desde luego, Bandama tiene el problema. Es un cono volcánico de ceniza no consolidada, de ceniza no soldada, y por tanto el tráfico pesado está originando un desmontamiento continuo, un desmantelamiento del cono volcánico. La carretera es la primera carretera turística que se hizo en Gran Canaria en 1941. Y claro, al hacer la carretera, ya se hicieron en las trincheras de la carretera con los desmontes, se aceleró los procesos de erosión. Durante muchos años no ha habido problema con un tráfico muy limitado y con una visita también limitada. Pero aunque siempre fue un punto de afluencia importante en Gran Canaria y una referencia importante tanto para el turismo como para las visitas que todas las familias de Gran Canaria podían recibir, era un lugar de referencia. Naturalmente, con el paso de los años, una mayor afluencia de tráfico y sobre todo de vehículos de alto tonelaje está originando un desmantelamiento continuo y una aceleración de los procesos de erosión con los que evidentemente hay que acabar. Pero esto tendría una solución fácil si se siguiera el documento de planeamiento que el propio Cabildo encargó y que ya en el año 2018 tenía en su mano la Consejería de Medio Ambiente, y que en vez de llevarlo adelante y desarrollarlo, lo que han hecho es meterlo en un cajón y olvidarlo. Nosotros lo hemos puesto al descubierto y sí, unos aparcamientos en los aparcamientos del campo de golf cercano con modificaciones en los propios terrenos del Cabildo sería una de las primeras maniobras interesantes, importantes, imprescindibles que hacer para de esta manera originar pues que al pico se pudiera ascender bien a través de lanzaderas eléctricas probablemente de menor peso, o bien peatonalmente, o bien a nivel de vehículos como la bicicleta eléctrica. Es decir, que hay soluciones para la situación actual de deterioro. El problema es que Bandama parece haber sido uno de esos espacios abandonados, olvidados por la institución, que sin embargo a su vez es propietaria de la caldera de Bandama en su totalidad. Sí, ese es uno de los datos interesantes, que al final el Cabildo es propietario y no está, en este caso, protegiendo un espacio del que además, bueno, pues tiene todas las competencias y recursos para poder protegerlo, como tú has dicho, Alex. Pero yo he visto que han llegado a manifestarse, bueno, lo veíamos en esa información. Antes de esa manifestación entiendo que no ha habido posibilidad, o el Cabildo no les ha hecho mucho caso a sus peticiones, pero después de la manifestación han recibido alguna llamada del Cabildo de Gran Canaria para intentar suavizar esta situación. Vamos a delimitar los campos. Algunas consejerías del Cabildo y presidencia del Cabildo están en principio muy de acuerdo con nosotros y estamos colaborando con ellos desde hace 3 años en la consecución de un centro de interpretación en el caserío de Bandama. Es verdad que el local o parte de los locales elegidos están en litigio en los juzgados, y el Cabildo lo que ha hecho con nuestro empuje es presentarse como parte interesada en ese litigio para que cuando se resuelva el juzgado considere al Cabildo como parte interesada y prioritaria defendiendo los intereses públicos. Es decir, que desde Presidencia del Cabildo, desde Patrimonio del Cabildo, desde la Consejería de Agricultura del Cabildo, estamos de acuerdo y estamos trabajando en la misma dirección. El problema es que las competencias de Bandama están divididas entre estas consejerías de las que les acabo de mencionar, y por otra parte está Medio Ambiente, que sería el responsable de la gestión de todo el espacio natural, menos del mirador, que está en manos de la Consejería de Turismo. Y la impresión que tenemos es que no hay coordinación, que no hay un plan único, no hay una línea ni un objetivo común al que perseguir, y desde luego está claro que no hay coordinación entre los diferentes responsables implicados. Y esto es una de las cosas que lamentablemente nos hemos dado cuenta demasiado tarde, pero que queremos que la institución corrija en la próxima legislatura. No puede ser que diferentes consejerías de una misma institución no se pongan de acuerdo entre sí y no tengan un plan de ruta común.
Alex, te va a preguntar al compañero periodista Óscar Martín. Muy rápidamente, señor Hansen, una pregunta. Decía David, efectivamente, que se manifestaron el pasado fin de semana, si no me equivoco. ¿Están notando ustedes que es importante, además, el apoyo, el calor, en este caso, el respaldo de la sociedad de Gran Canaria? ¿Tienen previsto seguir con las movilizaciones? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, estamos dispuestos a seguir poniendo de manifiesto el descuido, el abandono en el que Bandama se encuentra, y por supuesto cuando comience la nueva legislatura vamos a seguir insistiendo tanto en las negociaciones, en la presentación de documentos, en manifestar a la prensa qué es lo que está ocurriendo, y por supuesto en tratar de seguir colaborando con el Cabildo, empujando en este tema que es de vital importancia para Gran Canaria, puesto que estamos hablando de uno de los iconos tradicionales de la isla desde el siglo XIX. Alex, además yo he seguido, he visto varias publicaciones, incluso algunas publicaciones que has hecho sobre Bandama que han sido incluso financiadas por el propio Cabildo de Gran Canaria. Parece que sí que hay un interés, digamos, en una parte del Cabildo de Gran Canaria, como tú bien has explicado. Quizás lo que falta es esa coordinación entre esas tres consejerías que tienen algo que decir sobre Bandama, pero hay una cosa que, casi volviendo al principio de la intervención, que quiero resaltar. Estamos hablando, corrígeme si me equivoco, de que Bandama es visitado por 400.000 personas al año. ¿Esto es sostenible? Eso dice el documento de planeamiento y el documento de capacidad de carga que se elaboraron en 2018. Y no, nosotros pensamos que eso en las actuales circunstancias no es sostenible de ninguna manera. Se están deteriorando los caminos en el interior de la caldera, se está deteriorando la carretera de ascenso, se está desmantelando el pico. Y naturalmente estamos hablando de un espacio forestado, además, que presenta una gran peligrosidad, por tanto, durante estos veranos tan secos y largos que estamos sufriendo, y por tanto, no, esto no es sostenible, hay que tener un control de aforo, tal y como dicen las normas de conservación, y desde luego habría que ofrecer un territorio de la calidad del que estamos hablando, de la cantidad de riqueza biológica, geológica, arqueológica y vitivinícola. Habría que enseñarlo a nuestros visitantes y no conformarnos con que suban al pico o entren a la caldera, se conformen con caminar, no dejen absolutamente ningún dinero y todo se convierta en deterioro y en un abandono, en un deterioro del territorio. Pues Alex Hansen-Machín, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en esta reivindicación que yo creo que es necesaria, sobre todo porque tenemos muchos espacios naturales y culturales con un gran valor en Canarias y hay que empezar a abrir debates interesantes sobre el deterioro que está provocando la masificación turística, pero no solo eso, también pues el descuido quizás de algunas infraestructuras necesarias para que se pueda visitar de manera responsable un espacio como este. De verdad, muchas gracias. Un abrazo grande a todos los oyentes y a ti mismo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Óscar, un asunto importante, a veces pasa desapercibido porque ponemos el foco en otras cosas, pero en Gran Canaria hay un movimiento muy importante, un movimiento intelectual con profesores universitarios, con muchos expertos que están tocando la puerta del Cabildo. Y fíjate, antes hablamos del Cabildo de Gran Canaria, de los pactos, al final la mala coordinación entre consejerías al haber diferentes partidos políticos provoca caos como este. Efectivamente, en este caso hay que tener en cuenta el conocimiento de los expertos, como decía, y hay que abrir efectivamente un debate en este sentido, porque simplemente lo que están pidiendo es proteger los valores del monumento, en este caso natural, ¿no? Simplemente eso, parece mentira, ¿no? Yo creo que al final, en este caso, habría que poner sobre la mesa también, ¿no?, el debate, ¿no?, sobre si están funcionando los modelos de gestión de los parques naturales o de los territorios, de los espacios naturales, donde hay que poner la lupa en la conservación, efectivamente, la riqueza de esos valores naturales de los que presumimos en Canarias, ¿no? El otro día que hablábamos con los agentes forestales, las imágenes de Timanfaya que vimos aquí han sido muy comentadas en las redes sociales, han impactado de verdad. Esa saturación que para los locales, para la gente de allí, es algo habitual. La gente decía, oye, pero ¿cómo se sorprende si esto es así todos los días? Pero quizás los que no vivimos en Lanzarote, nos sorprende muchísimo que esto pueda pasar. Sí, efectivamente, en este caso. Por eso decía además también el presidente del colectivo de agentes forestales, precisamente lo que ha dicho el señor Hansen, efectivamente, en este caso, regular los accesos. Hablaba, por ejemplo, en este caso del caserío de Masca, hubo mucha polémica sobre la gestión. Bien, es verdad que el Cabildo Insular de Tenerife costó mucho,
mucho, durante mucho tiempo, con consenso incluso con vecinos de la zona, con empresarios de la zona, se llegó a un proceso y donde se ha regularizado efectivamente el acceso a Masca, que ahora parece que funciona muy bien, pero que, insisto, se puso en duda durante mucho tiempo la gestión del caserío. Ahora se ha llegado a un buen término, entiendo yo, y habría que poner efectivamente sobre la mesa los modelos de gestión, no solamente en este entorno natural, sino, por ejemplo, como decía el propio Hansen, en el Parque Nacional del Teide, que hay un debate abierto en estos momentos, o en Timanfaya. En cualquier caso, yo creo que este debate es prioritario y del que deben de tomar nota, y mucho, no solamente Antonio Morales, el actual presidente, que será el candidato, sino el resto de candidatos y candidatas que quieran ostentar, en este caso, la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Porque, insisto, independientemente de los argumentos, estamos hablando de un colectivo social importante, con conocimiento de expertos, que además, por cierto, ha salido a la calle para, insisto, reivindicar, entiendo yo en este caso, bueno, una solución a un espacio natural de esa riqueza como es el caserío de Bandama. Bueno, vamos a seguir, Óscar. Ahora vamos a seguir hablando también de saturación turística, porque hoy el Cabildo de Lanzarote ha iniciado los trámites para declarar a Lanzarote como isla saturada turísticamente. Vamos a ver esto qué puede suponer y probar un poco en la línea de lo que ya venimos comentando en diferentes programas. Pero antes de irnos a Lanzarote, queremos parar en la isla de La Palma, porque hace unos días conocíamos esta noticia, esta denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por el colectivo Agua para La Palma, que ha denunciado 2 subvenciones de casi 1 millón de euros para reactivar un pozo, en concreto el Pozo del Roque. Esas subvenciones llaman mucho la atención por parte de los denunciantes, están bajo sospecha, pero sobre todo porque la entidad privada tenía por lo menos en 2020, cuando se concedieron esas subvenciones, entre sus principales propietarios, sus principales accionistas, al padre del presidente del Cabildo de La Palma, a Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular. Y claro, para la asociación consideran que ya es hora de que los políticos del Cabildo de La Palma empiecen a dar explicaciones por esta subvención, que consideran que podría ser ilegal e incluso que podría ser indiciaria de que se hubieran cometido algunos delitos. Óscar, un asunto muy delicado en la isla de La Palma. Siempre que se habla de agua es un asunto delicado. Las subvenciones, cómo se maneja el dinero en ese sentido, siempre genera polémica. Pero claro, si le añadimos el ingrediente de que uno de los beneficiarios, en este caso de esas 2 subvenciones, o de la sociedad que fue beneficiada, es el padre del presidente del Cabildo de La Palma, teniendo en cuenta que esa subvención la da el Consejo Insular de Aguas, que depende del Cabildo Insular, en este caso, la polémica está servida. El Consejo Insular de Aguas, efectivamente, además el consejero de Aguas es Carlos Cabrera, además también un hombre muy cercano al propio Mariano Hernández Zapata, el presidente, un histórico del Partido Popular. Esa denuncia, en este caso, lo que hablan, bueno, que supuestamente o presuntamente, según la denuncia de este colectivo, es que el Consejo Insular de Aguas, ese organismo del Cabildo, concedió exactamente 969.230 euros a 2 ayudas directas, supuestamente a la comunidad de propietarios del Roque, para ponerla de nuevo a la producción. Esa es la denuncia. Es verdad también en este caso que el propio Carlos Cabrera, el consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, bueno, ha dicho públicamente, lo he podido leer en alguna publicación en la isla de La Palma, bueno, que le ha llamado la atención que después de 3 años, leo de manera textual algunas declaraciones, de tomar un acuerdo por la Junta de Gobierno y la Junta General del Consejo de Agua para reactivar los 2 pozos, se lancen informaciones sobre supuestas irregularidades que nada tiene que ver con la realidad. Esa es la opinión, la reacción del propio Carlos Cabrera, consejero insular de Agua. Ha dicho que, bueno, las decisiones que se tomaron en 2019 para actuar sobre 2 pozos en la zona, en la isla, es porque había una situación de sequía, era necesario poner agua en el sistema, y que la decisión, según Cabrera Matos, el consejero, se tomó tras la evaluación de informes técnicos, jurídicos y económicos. En cualquier caso, insisto, es una denuncia que hace este colectivo, y evidentemente habría que ver el recorrido que pudiese tener, repito, esta denuncia que al parecer han presentado en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora la palabra la tendrá la Fiscalía Anticorrupción, que como saben tiene 6 meses en principio para instruir esas diligencias preliminares de investigación. Bueno, nos vamos a ir a Lanzarote, pero antes de hablar de esa decisión del Cabildo, vamos a compartir esta noticia que he publicado hoy Diario de Lanzarote, y que llama la atención también porque esto sí que se está investigando. El juzgado investiga derribos de edificios antiguos en el casco histórico de Arrecife. La Guardia Civil se ha interesado por el derribo de 2 inmuebles en la calle Real, por el expediente del Hotel Oriental y por otras 3 demoliciones en el entorno del Charco. Y esto rescata, por cierto, esto que ya es una investigación penal, rescata una polémica que ha tenido a lo largo de todo el mandato y que ha enfrentado al Cabildo Insular de Lanzarote con el Ayuntamiento de Arrecife, entre otros, por algunos expedientes como el del Hotel Oriental, que veíamos destacado en esa noticia. Óscar, duelo de competencias suele ocurrir, ya ocurrió en Tenerife con el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, en base también a un problemas de patrimonio histórico. Los cabildos suelen tener unos criterios muy duros de protección
devolución los tiene también el Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, los ayuntamientos después, bueno, son un poquito más laxos en ese sentido. Esto también ha ocurrido en Arrecife, que además no solo ha desoído muchas veces al Cabildo en este sentido, sino que ha aprobado la demolición de estos inmuebles. Con algunas resoluciones ahora mismo en contra, después de esas decisiones, sobre todo con que el le han dado hotel. la razón al Cabildo. Efectivamente, le ha dado la razón al Cabildo, una decisión que tomó Astrid Pérez, la alcaldesa del Partido Popular, sobre precisamente ese hotel, donde consideran, además le han planteado, le han pedido que reaccione, en este caso desde la oposición, concretamente, si no me equivoco, Lanzarote en Pie, Leticia Padilla, que es una concejal de la oposición, candidata, una mujer además también bastante incisiva con la gestión de Astrid Pérez, sobre todo sobre esa reciente sentencia sobre ese hotel, donde consideran además también que es un hotel que forma parte del emblema histórico, un hotel, un inmueble histórico de patrimonio importante de relevancia en la ciudad de Arrecife. Y yo entiendo además también con el resto de inmuebles, forma parte efectivamente, y ocurrió en Tenerife, como decía David, con ese enfrentamiento permanente entre las dos instituciones, el Cabildo Insular de Lanzarote, gobernado por una socialista, en este caso María Dolores Corujo, que rompió, como sabes, el pacto con el Partido Popular, porque además también ese pacto se debe efectivamente, bueno, pues después de que haya roto, en este caso, el pacto Astrid Pérez con el Partido Socialista, después de que Teodoro García Egea lo pidió en Madrid, porque se lo había pedido incluso Fernando Clavijo al parecer, para romper el pacto PSOE-Partido Socialista, una clave en medio de esto, y ese enfrentamiento entre el área de patrimonio del Cabildo y, por tanto, Astrid Pérez, el propio ayuntamiento, está provocando situaciones dantescas como esta. Situaciones dantescas, y ahora, eso sí, será juzgado ya el que decida cómo se ha actuado, o si se ha actuado de manera delictiva en este sentido contra el patrimonio cultural y inmueble de Arrecife, la capital de Lanzarote. Vamos a seguir en Lanzarote. Fíjense, ustedes no lo saben, pero a mí no paran de llegarme notificaciones de notas de prensa de los diferentes partidos políticos, esas notas que vienen con el mensaje de embargadas porque no se pueden comentar hasta las 12 de la noche cuando empieza la campaña electoral. No vamos a romper ese embargo que tienen esas notas de prensa, pero sí ya les comento que están todos los partidos, por supuesto, preparando ese pistoletazo de salida, Óscar. Insisto, queda muy poquito, queda pues 2 horas y 15 minutos aproximadamente y 14 minutos, estamos en directo para que arranque esa campaña. Nosotros no estaremos ya en directo en ese momento, pero sí que van a estar, bueno, pues todos los partidos preparados ya, ¿no?, para iniciar la campaña. Sí, efectivamente, como decíamos, a partir de las 11 inicia la campaña electoral. Ya verán, mañana muy temprano será una noche intensa, los rostros de cada uno de los candidatos de Canarias, candidatas, evidentemente los carteles típicos, ¿no?, además también, y esa lucha, ¿no?, para obtener esa lucha incesante que ha habido para tener la mayor ubicación. Por cierto, atentos a los taxistas de Santa Cruz de Tenerife, que verán un rostro bastante conocido, porque según he podido saber, gran parte de los taxistas verán, insisto, el rostro de una persona que parece ser que están bastante indignados los taxistas de Santa Cruz de Tenerife con Coalición Canaria, y ojo, porque apunto, insisto, a un rostro conocido que verán en los taxis, y apunto además también, ya voy apuntando los taxistas por el camino donde pueden ir, insisto, en las próximas elecciones, el 28 de mayo. Estamos muy pendientes de esas imágenes, seguramente será una de las imágenes que comentaremos la próxima semana, de las imágenes curiosas que nos va a ir dejando ya esta campaña electoral, pero no olvidemos un dato: en su momento Manuel Hermoso consiguió una victoria aplastante en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife gracias a contar con el apoyo de los taxistas en aquel momento, porque se concedieron a mansalva licencias para todos los taxistas, pero fue decisivo, ¿no?, ese apoyo. Por eso digo que verán un rostro en los taxis de Santa Cruz de Tenerife, no sé si en todos, pero sí algunos. De hecho, ya se ha podido visualizar alguno que otro de una figura en Santa Cruz de Tenerife. Eso se debe, según me cuentan los taxistas, gran parte de los taxistas, al malestar, a la indignación que tienen en este caso con la gestión del taxi Coalición Canaria. Bueno, vamos a ver lo que ocurre también en Santa Cruz de Tenerife, pero como les decía, nos vamos a seguir parando en la isla de Lanzarote. Vean este titular porque hoy ha sido una de las noticias del día. Lanzarote inicia los trámites para declararse turísticamente saturada. Un estudio sobre la capacidad de carga de la isla alerta del desproporcionado crecimiento de la vivienda vacacional y la excesiva motorización del desplazamiento turístico. Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo, a la que nombrábamos antes, lo presentaba, anunciaba este dato. Nosotros hemos intentado de hablar con Dolores Corujo, nos han dicho que no podía ser. Ya sabíamos de antemano que iba a ser complicado, porque insisto, están todos los partidos pendientes de la campaña electoral. Probablemente este anuncio también pueda ser interpretado por algunos partidos de la oposición como una estrategia electoral, porque lógicamente en la antesala de la campaña electoral que se haga un anuncio tan importante como este, aunque es verdad que lleva bastante tiempo Lanzarote advirtiendo que tienen muchos problemas por la masificación turística de la isla. Ojo, pero ojo, Óscar, porque esta es la primera isla que oficialmente inicia los trámites para declararse
turísticamente saturado. Un paso importante. Y además lo hablamos antes, la saturación, por ejemplo, en su Parque Nacional, donde está habiendo problemas en los accesos en Timanfaya, efectivamente, y donde además están denunciando problemas, saturación en los centros turísticos de la isla de Lanzarote. Los extranjeros, efectivamente, parece ser incluso hay cierto malestar, una sobrecarga de trabajo en los centros turísticos. Son los centros turísticos donde acuden efectivamente la gente para acceder, por ejemplo, al Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? Y eso es un detonante importante, da ese paso. Entiendo que además María Dolores Corujo quiere seguir efectivamente. No olviden que Lanzarote lidera en Canarias, es una de las islas junto a Fuerteventura que lidera el turismo, por cierto, si no me equivoco, británico en este caso también, y es una de las islas potentes además en el ámbito interinsular. Por otro lado, entiendo que ella quiere seguir apostando por esa excelencia, por esa calidad turística, pero entiendo además también que la propia Corujo, la presidenta del Cabildo, quiere evitar efectivamente esa masificación, que no quiere decir que quiera seguir apostando por mayor gasto, es decir, un turismo controlado, no masificado, pero sí apostando por ese poco turismo que puede llegar, pero de calidad. Y que gaste, efectivamente. Por cierto, que hay un movimiento social en los próximos días, hay una manifestación prevista en el sur de la isla de Tenerife. Distintos colectivos ecologistas se están moviendo para, en este caso, organizar, creo que en los próximos días. El día 20 de mayo, efectivamente, en el sur de la isla de Tenerife. Pero van a denunciar públicamente lo que está ocurriendo en Canarias, no solamente en Tenerife, sino en el resto de las islas, que es la masificación turística. Y lo que quieren pedir, lo que van a reclamar organizaciones sociales y ecologistas, pero se van a manifestar en el sur de la isla de Tenerife, es un cambio radical en el modelo turístico, evidentemente para alcanzar decisiones o tomar decisiones en este caso, o dar vuelcos turísticos como por ejemplo el que ha hecho ya en Lanzarote la presidenta del Cabildo. Y fíjense, ya aprovechando que lo nombraba Óscar Martín, les adelanto que la próxima semana la manifestación es el día 20, el sábado, el día 18, el jueves tendremos programa del repaso y vamos a hablar con los impulsores, promotores de esta manifestación. Podremos hablar un ratito de cara a esa manifestación del sábado, pero ya a partir, después del 28 de mayo, uno de nuestros objetivos es poder hablar con calma y en profundidad con varios expertos sobre esta situación, de esta saturación turística. Tendríamos programas especiales, ya se los adelanto, porque va a ser un asunto que trataremos aquí en Mírame Televisión. Efectivamente, y luego está el debate abierto, además un debate que lo escucharán porque estará en muchos de los proyectos, de las campañas electorales, de los programas electorales, y estará en boca además también, en este caso, de los propios candidatos y candidatas de esta comunidad autónoma, y será el debate central en la próxima legislatura en el Parlamento. Ya sabes, en este caso la aplicación o no de esa propuesta de la ecotasa, de la que apoya, por cierto, Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista. Sí, pero el Pacto de las Flores, que no ha aprobado esa ecotasa en estos 4 años de gobierno, de legislatura, pero sí que el Partido Socialista y Podemos, por ejemplo, la llevan en sus programas electorales. Un dato cuanto menos curioso, pero que ha llevado a que en las últimas horas también haya irrumpido en la campaña la patronal hotelera, Azotel, a través de su presidente, Jorge Marichal, que le ha pedido a los partidos políticos que no que no aprueben esa ecotasa por los daños que desde Azotel consideran que podrían provocar al sector turístico. Pero todo esto al final ha encendido una guerra muy fuerte, porque Noemí Santana, la candidata de Podemos, hace unos días en un mitin en el que estuvo la ministra Ione Belarra en Gran Canaria, llamó a Jorge Marichal estafador y explotador. Cierto. Hay una guerra abierta entre la consejera de Derechos Sociales del Gobierno, miembro del Pacto de las Flores, candidata en este caso de Podemos, y el propio presidente de la patronal. Esta tarde hemos conocido precisamente, David, esta información, Leo. La candidata de Unidas Podemos a la presidencia de Canarias, Noemí Santana, se ha reafirmado hoy, leo de manera textual, se ha reafirmado hoy en que el presidente de la patronal, Jorge Marichal, es un defraudador y explotador. Palabras textuales de la señora Santana, tal y como hizo hace unos días en un mitin electoral. Es una declaración difundida por la formación Responde Así, leo de manera textual ese comunicado, esta noticia de Europa Press, a un burofax enviado por el presidente de los hoteleros españoles, Tinerfeño, hace 2 días, en la que le pedía que rectificara sus palabras o en caso contrario acudiría a los tribunales de justicia. Y ha dicho además también, ha declarado en un medio de comunicación la señora Santana, que si quiere le espera en los tribunales. Por tanto, la ecotasa, esta situación ha abierto una guerra entre los hoteleros, la patronal y el gobierno de Canarias. ¿Por qué digo el gobierno de Canarias? Porque Noemí Santana forma parte de la cuota del gobierno de Canarias. Sí, sin duda, defraudador era el término exacto que había utilizado Noemí Santana. Eso sí, lo que ha dicho Azotel hoy en todo este cruce de acusaciones es que la rectificación no es por el término de defraudador. Al final en eso hay una sentencia firme contra Jorge Marichal,
sino por el término de explotador. Noemí Santana asegura y alude a una sentencia del TSJC sobre el convenio colectivo que aprobó Azotel de las camareras de piso y bueno, por la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres y demás, pero es un asunto que veremos cómo queda, Óscar. Sí, efectivamente, habría que preguntar, además, habría que plantear cómo la han sentado, cómo ha visto estas declaraciones, este posicionamiento de Noemí Santana, el presidente Torres, o cómo lo ha visto, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, consejero de Hacienda, pero sobre todo habría que ver cómo ha visto o cómo han sentado estas declaraciones o este posicionamiento de Noemí Santana, insisto, forma parte del gobierno, aunque es consejera de Derechos Sociales, a la propia Yaisa Castilla, que es la consejera de Turismo, con quien aparentemente en principio tiene muy buena relación, como no podría ser de otra manera, con la patronal turística, en este caso de la provincia de Tinerfeño, y con la patronal nacional y sobre todo con su presidente Jorge Marichal. Y que ha rechazado a lo largo de toda la legislatura efectivamente la ecotasa. La tasa turística. Bueno, nosotros nos vamos a ir a publicidad unos minutos, pero antes nos vamos, eso sí, con estas imágenes en las que ha dejado una persecución policial también en la isla de Lanzarote, en el municipio de Arrecife. Imágenes de película. Vamos a poner el audio porque yo creo que merece la pena. Bueno, al final el fugado que acabó en la cuneta y detenido por la policía local de Arrecife, Óscar, un fugado que precisamente se saltaba un control de la policía local, a partir de ahí se iniciaba esa persecución, pero un ejemplo más de la inseguridad que se vive en el municipio de Arrecife. Efectivamente, me preocupa mucho. Se están protagonizando de manera consecutiva, de manera sucesiva, desde hace ya un tiempo, hechos delictivos de inseguridad en Arrecife. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, en la zona de ocio de la Marina, donde se han producido algún que otro de manera puntual, eso sí, apuñalamientos, agresiones, se están produciendo quema de coches, algunos episodios de robos en este caso, bueno, que entiendo que son puntuales, pero claro, o no tan graves, pero que evidentemente de manera casi ya muy consecutiva en el tiempo, y eso lo ha trasladado además también la oposición al propio ayuntamiento de Arrecife. Esa continuidad, insisto, estos casos de inseguridad están poniendo el foco de lo que está ocurriendo efectivamente. Yo no sé si hay suficiente número de plantilla de agentes de la policía local, si hay suficiente número de agentes del Cuerpo Nacional de la Policía, pero entiendo, porque yo lo he percibido, me lo han contado, estos hechos sucesivos de inseguridad que están ocurriendo en la capital de Recife, que no es de una gran población, a mí me están preocupando seriamente. Bueno, Óscar, nos vamos a publicidad, seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en Lanzarote. Bueno, ya han visto que hemos parado en Lanzarote, en La Palma, en Gran Canaria, y bueno, a la vuelta tenemos actualidad de la isla de Tenerife y también volveremos a hablar de algunos asuntos que les van a interesar y que están ocurriendo en la isla de Gran Canaria. No se lo pierdan. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Continuamos en directo aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Es la hora del repaso, como saben, y hemos hablado de muchos asuntos de actualidad, pero ahora tenemos especial interés en detenernos en el norte de la isla de Tenerife, en concreto en la Isla Baja. Vean este titular con el que nos encontramos hace 5 días en Diario de Avisos. Una decena de vecinos de Buenavista del Norte obligados a abandonar sus casas en 5 días. Esto es un caso muy similar al que ya les contamos de un edificio de El Fraile, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Vecinos que tienen alquiladas sus viviendas, pero que la propiedad de repente pasa a un fondo buitre que decide, bueno, pues echarles para poder especular con esas propiedades. Bueno, la buena noticia a esta hora de la noche, aunque no es una noticia definitiva, es que ese desahucio parece ser que ha sido
paralizado el desahucio, pero no solucionados todos los problemas que existen detrás y sobre todo pues esa incertidumbre con la que están viviendo estos vecinos de Buenavista del Norte. Bueno, quien mejor nos puede contar todo esto es Luis Irineo Hernández, que es uno de los vecinos afectados y que ya nos acompaña en directo hasta ahora de la noche. Luis, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Vamos a empezar por esa última hora, si nos la puedes confirmar. En principio parece que este desahucio se ha parado. Sí, desde las 2 de la tarde nos comunicaron que está parado. ¿Y por qué se ha parado? Pues, si digo la verdad, no lo sabemos muy bien. Yo pienso que por los recursos que hizo la abogada, que recurrió hasta el último minuto, y también por la fuerza muy fuerte que hizo Televisión Canaria. Sí, nosotros conocimos también. El de viviendas actuó muy fuerte, atacó muy fuerte. Ahora vamos a hablar un poco de quiénes les han estado ayudando en este tiempo, pero cuéntanos su caso, Luis, el tuyo en concreto, el de tu familia. ¿Cómo es la situación? ¿En qué circunstancias se han encontrado en esa vivienda en los últimos años y qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues en los últimos años, no, nosotros vivíamos bastante bien, vivíamos 10 años aquí. Y de hoy a mañana nos dicen que esto lo compró una empresa de buitre y que teníamos que salir en 45 días. Pues buscamos una abogada y lo salvamos. Y a partir de ahí, pues cada 3 meses, pues desahucio. Y este último los avisaron con 4 días de antelación. Y claro, yo me vi en la calle, yo no tenía esperanza ninguna, yo estaba en la calle. Yo tengo 2 nietitas pequeñas viviendo conmigo, tengo 2 hijos, mi nuera, mi mujer y yo, 7 personas. Y de repente a la calle. Y con Kelowna se intentó hablar, le pagábamos a ellos, que no había problema, nada, se negaban. A la calle, no queremos ver a ustedes aquí, a la calle. Hasta hoy, a las 2, que parece que se echaron a hablar. En estos meses han tenido varias amenazas de desahucio, por tanto... Sí, ellos llamando cada 2 semanas, les ofrezco 800 euros para que se marchen, digo, y nosotros decimos, pero vamos a ver, si usted me da 800 euros, ¿dónde voy yo a vivir si no tengo casa? ¿Qué hago yo con los 800 euros? ¿Qué pago yo con los 800 euros? Que ellos, ¿saben? Lo único que querían que fuéramos sí o sí. Ellos lo único era sí o sí. Y no teníamos ayuda por ningún lado, ¿eh? Lo hemos visto muy, 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 muy mal. Todas las familias que estábamos aquí, nadie se imagina que la gente decía, no, son ocupas. Señores, hemos estado pagando hasta el último minuto. Hasta cuando esta gente dijo, no, nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es que se marchen. Aquí nadie se negó nunca a pagarle. Pero ellos decían que no querían dinero. Y no sabíamos qué hacer. A ver, y si se niegan, no nos dan número de cuenta, nada, es que no sabíamos, es que era una cosa tan impresionante ver a la gente llorando aquí y todo el mundo, pero es que nos quieren echar, no quieren, sin motivo ninguno, porque eso fue de un día al otro. ¿Comprende? Esto lo hemos pasado muy, muy, muy mal. ¿Cuántas familias, Luis, hay afectadas ahora mismo? Ahora mismo, en total, se han ido unos cuantos, éramos 31 apartamentos, los quedarán 20 y tantos, que sí o sí están todos afectados todavía. Porque a uno dice que se puede dar un tiempo, pero ¿el tiempo cuánto es? Y nosotros ahora no sabemos cuándo, porque en 2 meses puede venir otra vez la jueza y decir 15 días fuera. ¿Una semana? O una semana. Eso no se sabe. No sabemos. La verdad que esa incertidumbre tiene que ser durísima, Luis. Además, por lo que yo he leído, bueno, en tu caso mismo, 7 personas en tu vivienda, con menores, con personas mayores, hay mucha gente vulnerable entre esas familias afectadas, sí, por lo que veo. Sí, pero eso la abogada, la jueza, no quiso ni verlo. Ella vulnerable no éramos nadie aquí. Y te digo que mi mujer y yo, que tenemos lo que es la ayuda que tenemos de 55 años, que son 400 y algo de euros, son 960 euros, eso es lo que entraba en esta casa, y con ese dinero la jueza decía que nosotros podemos coger un piso, claro, este que estamos viviendo, 270 más agua y luz, que eran 320 euros. Este piso lo podemos pagar con ese dinero, pero en la calle nos están pidiendo 500, 600 euros por un piso, más 4 meses de entrada o 3 meses. No podíamos pagarlo, imposible.
Es curioso, Luis, porque una de las cosas que me llama la atención es que, primero, ustedes han pagado regularmente siempre su responsabilidad, su alquiler, pero entiendo que la nueva propiedad nunca les ha ofrecido una alternativa de decir, bueno, le subimos un poco el alquiler y se quedan. Ellos quieren echarles sí o sí. Sabes que es que intentar hablar con ellos, es que era imposible. Ellos enseguida saltaban, no, si quieres 800 euros y te vas y punto. Y después decían comprar, pero claro, ¿comprar cómo? Si para poder comprar tenemos que salir, para que ellos reformen todo esto, y después podíamos comprar. Y cualquiera sabe lo que pedirían. Porque esto lo compraron ellos por 2 perras ahora. Ellos esto lo compraron para hacer dinero, no para otra cosa. Eso te iba a preguntar, Luis, ¿qué intuyen ustedes que quieren hacer con esos apartamentos? Por lo menos te puedo asegurar negocio. Y más, si tú ves lo que se han ido, las puertas de seguridad que han puesto, rejas en las ventanas, esto parece una cárcel. ¿Sabes? Que da hasta vergüenza que pongan eso, sabiendo que hay gente que está viviendo aquí. Esto es sacar dinero. Ellos compraron esto por cada apartamento por 30.000 o 20.000, lo venderán en 120.000. Porque los apartamentos están bien. Luis, te va a preguntar ahora el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Señor Hernández, muy buenas noches. Vamos a hablar claro. Aquí los fondos buitres igual a especulación. Ese es el interés, el camino, el objetivo es la especulación, evidentemente, y los víctimas son ustedes los víctimas. En este caso, como ocurre en el sur de la isla de Tenerife, al final, las familias humildes, honestas, vulnerables, sensibles y con escasos recursos económicos. Es decir, fondos buitres, especulación, víctimas, ustedes en este caso. Luis, dígame una cosa, ¿cuántas personas decía que viven en estos momentos en su hogar, en su casa exactamente? 7. 7. ¿Quiénes son ustedes, sus hijos? Son 2 hijos míos, ¿sí? Mi nuera, ¿sí? Mis 2 nietas chiquitas de 2 años y 3 años y mi mujer y yo. 7 personas. ¿Cuál es la renta? ¿Cuánto dinero entra mensualmente en su casa, señor Hernández? 160 por mi parte y 200 y algo que cobra mi nuera del pago. ¿Cuánto usted dice? 960 nuestro y 200 y algo mi nuera. Son 1.100, 1.100, casi 1.200. ¿Y de esos 2 sueldos vive toda la familia? Sí, como podemos. Claro, porque usted, ahora le pregunto, usted ha dado una clave, efectivamente. Bueno, es que los pisos están disparados. O sea, el alquiler de pisos en Canarias, en este país, están absolutamente disparados. No hay matrimonio, no hay familia que tenga esos recursos económicos para, evidentemente, alquilar un piso. El problema de la vivienda grave en estos momentos, insisto, en el norte, en el área metropolitana y en el sur de la isla de Tenerife. Perfecto. En caso de que su familia, concreto su familia, tenga que abandonar su casa, ¿dónde va a vivir? ¿Qué alternativa tiene? Progar, no sé si lo conocen, se metió en esto y nos podría conseguir en Los Realejos y en San Juan de la Rambla. Lo que pasa es que los edificios parece que todavía no tienen luz y no están terminados. Ya, pero por ejemplo, si lo hubieran echado mañana. Sí, efectivamente, señor Hernández, si mañana, imagínese que se hubiese producido el desahucio, mañana, ¿qué haría su familia? ¿Dónde estaría? Mira, los muebles que los tengo en una furgoneta que alquilé hoy, los tengo la mitad metidos dentro de una furgoneta que va a meterlos otra vez a mi casa. El ayuntamiento nos dio allí en Dauteflon una nave. ¿Una nave? Y en casa de mi madre, que tiene los 26 añitos, que la pobre ya está en cama, ¿sí? Vive mi hermana, que le dio un paralítico hace poco, y nosotros vamos a ayudar, y mi hija, porque tengo una hija viviendo allí. Hay 2 cuartos, viven 3 personas. Por nosotros pues será poner, yo qué sé, colchones en el suelo, en los pasillos, y esto y lo otro, porque no podíamos hacer otra cosa. Eso es lo que teníamos pensado, hasta conseguir otra cosa. Ya, Luis, es como una cueva. Sí, antes nombraba que se había resuelto además este asunto por viviendas, dijo. Que se había paralizado el desahucio por vivienda. Por viviendas, ¿no? Sí, por viviendas. Pero sí, se refiere a viviendas del gobierno de Canarias. Sí. O sea, el problema de la vivienda está encima de la Dirección General de Vivienda y ahora quiere resolver un desahucio, que el problema está, insisto, en vivienda. Pero bueno, es otra historia. El ayuntamiento, ¿qué le dice el alcalde? Porque el alcalde no tiene competencia, pero alguna alternativa, el alcalde de Buenavista, entiendo que socialmente les tendrá que dar.
el alcalde se movió mucho por nosotros. Dile que se escucha mal. Se movió bastante. Él hizo todo lo posible hasta cuando pudo. Entiendo. Ya, pero vamos a ver, al alcalde o al área, a la Concejalía de Asuntos Sociales del municipio, aunque no tenga competencia el ayuntamiento, efectivamente, entiendo que alguna alternativa ya previa estará dando, insisto, asuntos sociales para ustedes, las familias que están en riesgo, insisto, de estar incluso a la calle. No. Ellos intentaron lo que había, porque es que en Buenavista no hay donde meternos. No hay. Ellos no tenían casa, no tenían nada. Es que no hay. El alcalde lo intentó en otros municipios, llamando a los alcaldes, a ver si conseguían algo para nosotros. Entonces, Luis, la gente que no tiene alternativa, que a vivir en un furgón, en un coche en la calle. Sí. Albergues. Albergue. ¿Cuál que albergue? Una compañera de aquí, mañana se iba por un albergue en Armiñime o algo así. La mandaban para allá. En fin. No había otra solución para ella. Luis, una última cuestión, porque al final jurídicamente esto es un poquito más complicado de lo que estamos hablando. Esto eran viviendas de protección oficial, de promoción privada en su momento. Algunas de ellas supuestamente no eran del todo legales. A pesar de ello, la promotora privada empezó a firmar contratos de alquiler con algunos de los vecinos. No sé si es su caso. Claro, a ustedes nadie les asesoró sobre todo este follón, digamos, que se estaba formando y que al final ha terminado explotando. No, es que ahora no lo entendí. Sí, Luis, te comento. Estos son viviendas, si no me equivoco, que eran inicialmente de protección oficial de promoción privada, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la promotora privada firmó contratos de alquiler con algunos de los propietarios, a pesar de que, en principio, según se ha publicado, no podían, porque no se había legalizado del todo esta urbanización o una parte de ella. ¿Esto es así? Sí, eso es así. Eso es así. Y le digo la verdad, cuando ya no le pertenecía a Roy Casa, hizo un contrato a unos para que entraran aquí a vivir, donde ya no era ni de ellos. Imagínense. Claro, lo que es que ahí quería llegar, o sea, bueno, ese dato no lo sabía, o sea, que después incluso cuando ya no eran propietarios seguían firmando contratos con nuevos inquilinos, en este caso por parte de Roy Casa. Yo te quería preguntar, Luis, si desde Roy Casa entiendo que con todo esto se han lavado las manos. 4 meses. Nos cobró 4 meses. Nos obligaba a pagar porque si no venía y cortaban la luz y el agua. Roy Casa dice, si no me siguen a mí pagando, les corto la luz y el agua. Eso llegó a decirnos Roy Casa y ya no era de ellos, que ellos no tienen nada que ver. Que lo hemos pasado muy mal. Muy mal. Todos los vecinos. Luis, la verdad que es una situación durísima, muy complicada. La verdad es que no sé, yo sé que a ustedes les asesoran personas que están dedicadas, digamos, a intentar velar por la dignidad y los derechos a la vivienda de muchos ciudadanos. Nosotros hemos hablado hoy con el sindicato de inquilinas, por ejemplo, con Víctor Martín, hemos hablado también con Eloy Cuadra, hemos hablado con Inma Évora. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tendría que pasar para que ustedes salgan, digamos, de esta espiral tan perversa, ¿no?, en la que están viviendo? Por ahora lo que nos dicen es que desde que consigamos algo por ahí que lo marchemos, que aquí no nos quedemos porque aquí al final vamos a sufrir. Esto va a seguir adelante, esto va a seguir pasando, que si nos sale algo, que lo marchemos de aquí. Y la jueza no fue muy legal tampoco. Y la jueza no fue muy legal con nosotros tampoco, porque en moralidad todos teníamos y ella se le decía que no teníamos. No entendemos nada. Mira, aquí hay un señor, un tal Miguel, que la mujer le dio, tiene Alzheimer, y él está cobrando 400 y pico euros al mes, y la jueza le dijo que él tiene que cuidar a su mujer, que tenía que salir de aquí sí o sí, y que él ganaba bastante para coger otro piso en otro lado, con 400 y pico euros. ¿Usted piensa que eso es normal? Habría que ver dónde vive esa jueza. No estamos hablando de un juzgado de los Vinos, ¿verdad, Luis, si no me equivoco? Sí, señor. Una jueza. Una jueza. Pues bueno, la verdad, Luis, que desde aquí lo que queríamos conocer de primera mano este caso, ojalá que pueda haber alguna solución, ojalá que quienes tienen herramientas para asesorarles a ustedes, para buscar soluciones. Nosotros hemos hablado también incluso con el propio alcalde del municipio, con Antonio González Fortes. Quien pueda, la administración que sea, que les ayude, porque la verdad que es una situación durísima. Ojalá que no se tuvieran que ir de esa propiedad, pero si al final se tienen que ir de ahí, que tengan una alternativa digna, de verdad, Luis. Nosotros les deseamos muchísima suerte. Sí, gracias.
No, Saludo a tu mujer, a Luisa, que sé que la estamos escuchando por ahí, no está en pantalla. Sí, pero hablamos con ella hoy y también pues mucho ánimo para ella, un abrazo muy grande y para toda tu familia, Luis. La pobre ha sufrido mucho, la ha pasado muy mal, igual que mi nuera, están pasándolo, pero es que la gente ni se lo imagina lo mal que lo estamos pasando. Yo todavía me he aguantado mucho, me he hecho el fuerte, pero tan fuerte no soy. Tan fuerte no soy. Esto hay que vivirlo. Hay que vivirlo. La gente no se imagina lo que es esto. Muchas gracias por su apoyo. Y muchas gracias por todos los apoyos que nos han dado. En verdad, muchas gracias a todos. A todas las televisiones, a todas las radios. Pero muchas gracias. Ustedes nos han ayudado mucho con esto. Gracias a ti. Yo creo que hay una imagen, ¿no?, que se nos ha quedado todos en la cabeza, y es cuando tú decías que tienes la mitad de tus muebles metidos en una furgoneta de alquiler porque pensabas que hoy te tenías que ir, ahora vas a tener que descargarlos, pero no sabes si vas a volver, qué va a pasar en unos días. Que los de alquiler se enrollaron porque no tenían furgoneta y llamaron a una persona para que a ver si la podía entregar antes para yo poder coger la furgoneta. Se enrollaron también conmigo. Fue... En verdad que la gente se ha portado muy bien conmigo. La que tiene que portarse bien, claro. Pues porque hay muchos que se han portado mal porque son mala gente. Eso te iba a decir. Hay gente que se ha portado bien. Eso te iba a decir. La mala gente no se puede portar bien y la buena gente, por suerte, que también hay mucha, es la que les va a ayudar a salir de esta situación. De verdad, nosotros de todas formas vamos a seguir muy de cerca porque, como decimos, se ha parado este desahucio, pero el problema sigue pendiente y vamos a seguir muy de cerca este asunto y probablemente volvamos a hablar próximamente. Luis, de verdad, muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias a ustedes, y muchas gracias, en verdad. Gracias. Óscar, el drama de la vivienda una vez más, esta vez en el norte. Efectivamente, y que, como decíamos antes, también está ocurriendo en el sur de la isla de Tenerife y probablemente en otros puntos de la comunidad autónoma. Sí que es verdad, decías, David, efectivamente, que es un asunto, una historia, un episodio complejo, difícil, complicado. Jurídicamente, efectivamente, en este caso, pero desde el ámbito social, insisto, asunto complejo jurídico, pero socialmente, insisto, es un tema muy duro. Fíjense qué buena gente. Agradecen una y otra vez, efectivamente, el apoyo de los vecinos, de los colectivos sociales, de los medios de comunicación, por tanto, de la sociedad tinerfeña. Eso por un lado, que además también les honra. Yo les animo además que sigan en la lucha porque se han resuelto durante muchos años muchos casos. Por cierto, se me viene en la mente, yo quiero felicitar una vez más a Eloy Cuadra y Inma Évore, se me viene en la mente, por ejemplo, el caso de Lolo Dorta, además también, que luchó mucho y por eso digo que resolvió mis asuntos. En paz descanse, ya saben que falleció recientemente y le echamos, por cierto, mucho de menos. En el ámbito social, insisto, esto es durísimo porque esto provoca un desgaste tremendo, ¿no? Psicológico, y además en una familia, con familias donde hay personas mayores y sobre todo donde hay menores. Y yo creo que la administración, independientemente de que es un asunto que esté en el juzgado, que está en el ámbito judicial, creo que el ayuntamiento, creo que la administración pública, en este caso la Dirección General de Vivienda, no sé qué papel va a jugar, porque la Dirección General de Viviendas, como yo decía antes, tiene un problema grave porque lleva más de 20 años sin construir viviendas públicas sociales en esta comunidad autónoma, o sea que ya me contarán. Pero insisto, es un problema durísimo por la incertidumbre, porque están al filo de quedarse en la calle, porque muchas familias no tienen alternativa donde vivir, porque hay familias completas con personas mayores vulnerables, insisto, con niños y niñas. Y esto, evidentemente, provoca un desgaste y un sufrimiento durísimo, entre otras cosas, porque efectivamente por la incertidumbre, y lo hemos notado además también en el tono de estas personas. Yo hago un llamamiento en este caso a aquellas instituciones o aquellos organismos que tengan cierta competencia independientemente del ámbito judicial, porque es un desahucio complicado, que por lo menos, evidentemente, busquen la fórmula para tratar, insisto, de buscar aquellos mecanismos, aquellas alternativas en caso, de manera previa como alternativa, en caso de que al final sean desahuciados estas familias de este municipio del norte de la isla de Tenerife. Es curioso, ¿no, Óscar? Porque mientras que el número de ocupaciones es ínfimo, se está hablando muchísimo de las ocupaciones de vivienda y muy poco de los desahucios. Están creciendo los desahucios en España a pesar de esa ley para intentar frenarlos en casos como este, donde jurídicamente es un asunto complejo, donde la ley no puede proteger a estas familias, pero al final vemos a muchas familias vulnerables viviendo auténticos dramas, como el caso de Luis y de Luisa, de su mujer, que no es el primer caso. Hemos relatado durante muchos años muchos desahucios, además hay compromisos de ayuntamiento. No lo podemos normalizar al final, evidentemente son dramas y esto no deberían Sin lugar a dudas, además hay compromiso de los ayuntamientos, compromiso de la administración canaria, ¿no?, de frenar desahucio, de esos acuerdos o esas estrategias de pactos, además también entre las instituciones para frenar los desahucios. En cualquier caso, decías efectivamente, David, que por un lado está ese camino difícil, ¿no?, de jurídico, y luego el drama.
que por cierto, insisto, hago un llamamiento para que la Administración, en la medida de lo que pueda, busque salvar a esta familia. Ojalá que sea así, también el apoyo del diputado del Común, que si no se ha interesado por este caso, seguro que lo acabará haciendo. Bueno, la realidad es que hay diferentes organismos e instituciones que pueden ayudar a estas personas y a ellos es a los que nos remitimos. Y también el papel de los medios de comunicación fundamental lo ha sido en este caso. Nombraban a la Televisión Canaria, Periódico Diario de Aviso, hemos estado nosotros, sabemos que también algunas emisoras de radio han hablado con ellos. La realidad es que sin la labor de los medios de comunicación y la importancia de que los medios de comunicación pongan el foco en lo importante, lo decía antes, hay algunos datos que son ínfimos y que llevan muchas horas de televisión, muchas horas de radio, cuando lo importante está en cómo lo están pasando familias vulnerables, insisto, ante ese aumento. Efectivamente, y luego está la otra parte, ¿no? Es decir, la otra vertiente. Bueno, les animan en este caso, bueno, a que busquen un piso de alquiler, pero es que en estos momentos en la isla de Tenerife y en Canarias los pisos están disparados, y los precios de los pisos de alquiler están disparados, y eso es un problema grave en estos momentos. Y una familia con esos recursos económicos y con esa cantidad de personas, en el caso de Luis, que viven en un hogar, ya me contarán ustedes cómo hacen para alquilar un piso. Si es así como ellos han relatado la posición de la jueza en este asunto, la verdad es que habría que ver en qué mundo vive esa jueza. O en el sur de la isla de Tenerife. Para no ser consciente de cómo está el precio del o en el sur de Tenerife, estas personas que están en vilo de un desahucio, cómo están disparados los precios en el sur de la isla de Tenerife. Eso ya es impensable en cualquier caso. Bueno, nosotros seguimos con el guión, y ya que nombraba Óscar el sur de Tenerife, nos vamos a parar en el sureste de la isla de Tenerife para hablar de esta noticia que publicaba Atlántico hoy, que ha llamado mucho la atención. Es un asunto que preocupa mucho a todos los canarios, los vertidos ilegales en nuestro litoral. Pues ojo, la Fiscalía ha abierto una investigación contra alcaldes de Arico desde el año 2013 por el emisario de Abades, una denuncia en este caso de la Fiscalía que ha provocado la apertura de diligencias por el Juzgado de Instrucción de Granadilla de Abora, que por cierto ha suspendido la utilización del vertido a tierra-mar a través del emisario, y también investiga a los concejales delegados con competencias en medio ambiente. Bueno, la realidad es que es un asunto llamativo. Ya saben que hay una gran investigación por esos vertidos ilegales en el polígono industrial de Güímar, donde también en estos momentos está siendo investigada la actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, pero también otros exalcaldes de Candelaria, de Arafo, de Güímar. Y ahora ven, el conflicto se traslada hasta Arico, problemas que parece que si no terminan en los tribunales, Óscar, no se solucionan. Alcaldes de 2013, además de diferentes signos políticos. Efectivamente, porque hayan pasado por ese municipio del sur de Tenerife alcaldes, en este caso de Coalición Canaria, del Partido Socialista, y con pactos además entre todos con el Partido Popular, pero sobre todo efectivamente Coalición Canaria. Y ahora Sebastián Martín. Y el Partido Socialista, Sebastián Martín, estuvo en este caso Elena Fumero de Coalición Canaria, estuvo Olivia Delgado, si no me equivoco, del Partido Socialista, hace ya muchos años, no sé si en esa época, Eladio Morales, recuerdan el famoso Eladio Morales, que fue histórico, aunque no sé si en esa etapa, de alcalde de Coalición Canaria. Y has puesto un ejemplo, efectivamente, además importante tenerlo en cuenta, la apertura de esa investigación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los vertidos, en este caso, en la costa del sur, sobre todo en la costa próxima al municipio de Güímar, ese municipio del sur de Tenerife. Y ahora, evidentemente, en la zona de Arico, donde además también hay un problema. Ya saben que ahí además en estos momentos están en pie de guerra los pescadores, ¿no? Por esos parques marinos, ¿no? Que quieren instalar, que quieren proyectar en esa zona del sur de la isla de Tenerife, sobre todo en la zona de Tajao, que pone en jaque, por cierto, a los pescadores y al sector de la restauración. Bien, pues que sepan además también, por cierto, los pescadores que la actividad de ellos está en peligro, que se están manifestando, que piden al gobierno de Canarias que actúe, que de manera añadida, que lo sepan los pescadores, fíjense, ellos están luchando por salvar la costa, por salvar la actividad, y por otro lado la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife investiga por otro lado, en este caso, esas supuestas irregularidades. Evidentemente, bueno, pues esto lo tienen que tener en cuenta los políticos. La Fiscalía de Medio Ambiente actúa bien, efectivamente, porque ya se está tomando en serio, en este caso, los vertidos ilegales en la isla de Tenerife. Habría que ver efectivamente cómo avanza esa investigación, pero así están las cosas en la costa del sur de la isla de Tenerife, en este caso Güímar en su momento y ahora en Arico. En la que estaba buscando el dato de Eladio Morales, que ya en aquel momento, pues casi por los pelos, ya no era alcalde, era Juan José Armas, no sé si lo recordarás, del CSN, famoso del CSN, que luego se incorporó a Coalición Canaria, efectivamente. Era alcalde en 2013, a partir de ahí, bueno, pues todos los alcaldes y alcaldesas que has nombrado. Hemos hablado de los vertidos de Arico, pero vamos a parar en el municipio de La Laguna, también en la isla de Tenerife, con un asunto que le hemos comentado varias veces. Bueno, vean este titular del periódico El Día, porque les hemos hablado de Julio Cruz, un histórico del Partido Socialista, un histórico de La Gomera, un histórico diputado autonómico, funcionario del Cabildo de La Gomera, pero que ha sido enchufado de manera ilegal. Lo fue en el Ayuntamiento de La Laguna, eso provocó su
destitución y ahora, vean este titular, La Laguna recupera en un nuevo cargo a dedo a Julio Cruz. El ex senador dirigirá el área de presidencia en una comisión de servicios con dudas legales. Bueno, hay que decir que el cargo no es tan a dedo. O sea, no es a dedo como sí que había sido en el primer nombramiento, que fue considerado ilegal, sino que, bueno, ha habido un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, un concurso al que se han presentado hasta 3 personas y nosotros, eso sí, hemos ido al boletín oficial a ver cómo ha sido este concurso, porque claro, ya estando Julio Cruz, sabiendo que la intención del ayuntamiento era enchufarlo, vamos a hablar claro, en ese puesto de manera ilegal, porque tenía que hacerse un concurso, hemos ido a ver cómo se ha desarrollado este concurso. Y, por ejemplo, hemos encontrado algunos datos significativos. En el punto 3 de la adjudicación, en este caso, como vamos a ver en pantalla ahora, este es el punto 5, a ver si podemos retomar el punto 3. El punto 3 se asegura que los otros 2 candidatos que se presentaron con Julio Cruz no acreditaron el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria para la provisión del puesto. O sea, según el punto 3, los otros 2 candidatos, insisto, eran 3, no acreditaron el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, en el punto 5, en lo que parece que es un corte y pega de otro lado, porque no tiene sentido, se asegura que todos los currículos presentados hacen suficiente merecedor para ocupar el puesto a cualquiera de los aspirantes que supuestamente no cumplían los requisitos, sí que son merecedores para ocupar el puesto. Siendo el caso, dice este punto 5, que por exigencias legales que estimamos una mayor idoneidad para ocupar el puesto en las cualidades profesionales del funcionario don Julio Cruz Hernández. Dice, bueno, a partir de ahí se hace un recorrido por todos los cargos públicos que ha tenido Julio Cruz. Llamativo esto porque o no eran válidos o no cumplieron los requisitos o son merecedores. Contradicciones, da que pensar todo esto, Óscar. La realidad es que al final Julio Cruz, efectivamente, colocado como director hay que colocar, hay que mantener sí o sí como sea Julio Cruz, un histórico dirigente del Partido Socialista, como hemos recordado, fue senador por la Comunidad Autónoma, fue diputado regional, tuvo responsabilidades, por cierto, de la mesa del Parlamento, fue un histórico secretario de organización del Partido Socialista en Canarias, ya saben, en la época de José Miguel Pérez, cuando era el secretario general, fue el hombre fuerte, su mentor, hombre fuerte del PSOE de La Gomera, su mentor Casimiro Curbelo, cuando estaba al frente del Partido Socialista. Pero saben ustedes que en aquel momento se distanció, hubo una guerra entre el propio Casimiro Curbelo y el propio Julio Cruz, porque saben ustedes cuando saltó un caso, en este caso relacionado efectivamente judicial con el propio Casimiro Curbelo, parece ser que algunos instigadores con Ferraz, parece ser fueron entre otros algunos alcaldes de la isla de La Gomera, entre otros Julio Cruz. No se lo ha perdonado Casimiro. No se lo ha perdonado a Casimiro, no se lo perdonó al que fue un alcalde, no recuerdo, del municipio, no se lo perdonó a Julio Cruz, no se lo perdonó a Ángel Luis Castilla, no se lo perdonó al alcalde de Alajerol, que fue presidente de la FECAN, Manuel Ramón Plasencia. Pero además, el que consideró Casimiro Curbelo como su principal traición, el que más le traicionó, según parece ser que he podido decir o ha podido pensar el propio Casimiro Curbelo, y Julio Cruz, porque Julio Cruz fue secretario de organización del PSOE en Canarias gracias, evidentemente, a Casimiro Curbelo. ¿Qué quiero decir con esto? Y me preguntarán, ¿por qué cuenta esas claves políticas? Porque en este caso, ya saben que Julio Cruz es letrado, es de La Gomera, saben que en este caso, bueno, Julio Cruz tiene su plaza como funcionario de carrera, en este caso en el Cabildo Insular de La Gomera, que dirige el propio Casimiro Curbelo. ¿Por qué? Porque Julio Cruz es jefe de servicio del área de comercio del Cabildo Insular de La Gomera. Imagínense qué situación más incómoda el propio Julio Cruz aterrizar en el Cabildo Insular de La Gomera. Por eso no quiere volver y por eso hay que colocar sectores del Partido Socialista, mantienen que hay que colocar sí o sí a Julio Cruz, porque ya lo colocaron asumiendo... Por cierto, en el Ayuntamiento de Santa Cruz... Efectivamente, asumiendo responsabilidades en el Ayuntamiento, importantes responsabilidades en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando Patricia Hernández era alcaldesa. Como hubo moción de censura. Luego hubo moción de censura, se fue el Partido Socialista, se tuvo que marchar el propio Julio Cruz. Por cierto, en aquella época, Coalición Canaria en la oposición, porque accedió a la alcaldía del Partido Socialista, pidió explicaciones sobre la elección del propio Julio Cruz como responsable del Ayuntamiento. No sé si era como secretario general o director general del propio consistorio. Y al final, bueno, pues Luis Geray Gutiérrez como alcalde, pues lo colocó también con responsabilidades de planificación y presidencia en el Ayuntamiento de La Laguna. Por tanto, había que colocar sí o sí al histórico secretario de organización del Partido Socialista en Canarias, porque Julio Cruz no le es agradable, repito, volver
como jefe de servicio al Cabildo Insular de La Gomera, porque ahí se encuentra el hombre al que supuestamente traicionó. Bueno, vamos a seguir, antes de irnos a Gran Canaria, con una conexión que quiero que no se pierdan. El martes hablábamos en el programa La Tertulia con nuestro director, con Manuel Artiles, de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de suspender la aplicación del catálogo de vestigios franquistas por un defecto de forma, porque no se había publicado de manera íntegra en el boletín oficial de la provincia. Bueno, pues bien, hoy hemos podido leer ya esta noticia, ha sido cuestión de horas. El gobierno canario ha publicado de forma íntegra el catálogo de vestigios con los elementos franquistas de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden que en cualquier caso este asunto también ha sido recurrido por el propio ayuntamiento, también ha sido recurrido por una asociación de extrema derecha. Veremos en qué queda, pero mientras tanto el catálogo está publicado y por tanto tiene que ser cumplido. Y de hecho hoy el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha ordenado la inmediata retirada del nombre del Colegio Onésimo Redondo en la capital tinerfeña, dando cumplimiento a un acuerdo del Consejo Escolar del pasado mes de marzo. Y una vez que se ha publicado el catálogo de vestigios franquistas, finalmente ese defecto de forma ha sido rápidamente corregido, y aunque la batalla judicial va a seguir por otro lado, el catálogo ya está publicado. Efectivamente, yo lo había advertido, lo contamos, lo habíamos vaticinado el pasado martes. Ya en este caso el viceconsejero de Cultura de la Comunidad Autónoma ya ha dicho que efectivamente que solamente era un defecto de forma, que no afectaba efectivamente a la ley, que hay que seguir cumpliendo la ley de memoria histórica, en este caso lo que exige el gobierno a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y por otro lado, bueno, decía además también, lo contamos el pasado martes, que en los próximos días se iba a resolver, por tanto, y se iba a publicar en el BOC. Decía efectivamente la lista de vestigios franquistas para cumplir ese auto judicial ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias, y ya ha reaccionado una primera reacción del alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que bueno, como decías, había procedido a la retirada de la dominación del Colegio Onésimo Redondo, situado en el popular barrio Chicharrero del Toscal. Pasará a llamarse ahora ese centro educativo La Rosa, porque saben además también que representaba uno de los símbolos franquistas. Bueno, vamos a finalizar el programa hablando con Ruth Santana, que es la madre de Texeida, una niña de Gran Canaria con discapacidad. Bueno, niña no, ya es adulta, y que de hecho es uno de los ejemplos, o de los mejores ejemplos, de lo que le ocurre a las personas con discapacidad una vez que cumplen 21 años y salen por completo de la protección que establece el sistema. Y es importante esta conversación porque hace tan solo unos días se volvía a hacer viral otro vídeo que publicaba Ruth junto a su hija, en el que hablaban de que le acababa de llegar la citación para ir a votar a Texeida, lógicamente como persona mayor de edad. La realidad es que esto llama mucho la atención, porque mientras que Texeida sí que está en ese censo electoral, hoy por cierto arranca la campaña, no lo olvidemos, dentro de unas horas aquí en todas las islas van a ver a todos los candidatos pegando carteles, iniciando a partir de mañana, bueno, pues una lluvia de promesas pidiéndole el voto de cara a las próximas elecciones. Bueno, a Texeida sí que le ha llegado la citación, va a poder ir a votar el 28 de mayo, y su madre ahora nos lo contará, ha dicho que va a ir a votar, por supuesto, va a ejercer ese derecho como bien les han inculcado en su familia. Pero la realidad es que donde no está Texeida todavía es en esa lista de la vergüenza, la lista de espera de la discapacidad en Canarias. Bueno, quien mejor nos puede contar todo esto es la propia Ruth Santana, porque ellos también están en campaña, como ha dicho la propia Ruth en ese vídeo que veíamos por las redes sociales, porque se ha entregado un documento que se llama Compromiso por la atención a personas con discapacidad mayores de 21 años en Canarias a los principales candidatos de los partidos políticos. Ruth, ustedes, como digo, también están en campaña, en este caso, por los derechos de las personas con discapacidad. Hola, buenas noches. Pues sí, evidentemente, cuando nos hemos encontrado haciendo diferentes actividades para reivindicar la situación de nuestros chicos, pues se nos ocurrió hacer este documento, el cual también agradecemos a una compañera que también está reivindicando los derechos de la atención temprana de la plataforma de PAPDI, Alicia Verona, de un saludo desde aquí. Pues ella también llevó una iniciativa de este tipo, y nosotros dijimos, oye, pues no es tan mala idea de comprometer un poco a los políticos, ¿no?, en este momento en el que tal. Y casi que nos dimos cuenta que parecía una campaña también. Pues bueno, nos estamos llevando la sorpresa que estamos encontrando bastante aceptación a la firma de ese compromiso. Entendemos que es un tema delicado y al menos nos están visibilizando, donde todavía no hay ninguna solución. Como tú comentabas, Texeida está en la lista de la vergüenza. Texeida es una persona más afectada por esa lista. Pero claro, este viernes nos llegó la carta del censo. Yo no la vi hasta el domingo porque la tenía por aquí dando vueltas, y esto que la vi y dije, ostras, digo, desde los 18 años estamos votando, desde que Texeida tiene 18 años, que le hace muchísima ilusión además.
Yo digo, jolín, digo, o sea, qué rápido llega algo que sí interesa, pero lo que realmente le perjudica no... O sea, ni siquiera notan el número, ¿no?, de la lista de espera. Ruth, Teixeira está en la lista de la vergüenza, pero claro, es como no estar, porque es que la lista entiendo que no existe, o por lo menos ustedes todavía no tienen esos datos de la lista de espera. No, o sea, la lista existe porque nosotros formamos parte de ella, pero el número de la lista no lo conocemos, no lo dan, no quieren, ya es literal, porque además el martes tuvimos una reunión con el diputado de Lo Común donde ya vimos y ya teníamos la información de todos los cabildos de la pregunta y las quejas que elevó el diputado de Lo Común, donde una y la principal pregunta era el número de la lista de espera de cada cabildo, y menos en las islas minoritarias, La Palma, El Hierro y La Gomera, que no tienen lista de espera, los otros cabildos no daban el número, o sea, era todo un mareo de números y de servicios que dan, las personas que hay y las patologías que existen, pero el número de cada cabildo no lo ha dado nadie, el de Gran Canaria muchísimo menos. Y ahora vamos a hacer unas alegaciones conjuntamente con el diputado de Lo Común, con la contestación de cada cabildo, o sea, vamos a contestarles a cada cabildo exigiéndoles solo y exclusivamente el número de la lista de la vergüenza. A ver qué pasa. Y luego hay una cosa muy importante que estamos también moviendo. Estamos moviendo una ampliación para educación, porque los chicos y las chicas que salen ahora en este próximo curso, que estamos hablando de unos 94 afectados que van a engrosar la lista de la vergüenza, hemos pedido educación por medio de una carta que ampliaran, porque encima que ya las cosas no se pueden hacer peor y cada vez que hacen algo, pues la chapuza es mayor, resulta que a estos chavales, aunque cumplan los 21 durante el curso, ni siquiera le van a dar la matriculación, o al menos es lo que les han comentado algunos padres, y por eso nosotros nos adelantamos a pedir esta solicitud de ampliación. Ya no es que los dejen, sino que al menos los que cumplen en el año les permitan hacer el curso. Porque si cumples en junio se entiende, pero si cumples a partir de septiembre que no lo acepten en el colegio, pues no lo entendemos. Además, Ruth, creo que esto, vamos, entiendo que sí que se puede hacer porque hay otras comunidades como la Comunidad de Madrid que lo han hecho, han ampliado, digamos, ese plazo, ¿verdad? Efectivamente, esta solicitud de ampliación va también rellenada con la peculiaridad de que Madrid ha creado, pues, como servicio de urgencia, el ampliar un año más a 22 el tramo educativo. O sea, que se pueden hacer cosas. Lo que falta es voluntad. Aquí hemos pedido un compromiso, aquí estamos avisando de lo que tendría que hacer educación, y además en los dos documentos que estamos presentando hay incumplimientos legales. O sea, hay que cumplir unas leyes que ya están escritas y las hemos comunicado en cada documento, donde estamos recordando que hay un incumplimiento. Entonces, hasta que esto no se cumpla y además se mejoren las situaciones de nuestros chicos y nuestras chicas, pues la plataforma ha llegado para quedarse. La plataforma ha llegado para quedarse, ojalá no tuviera que haber llegado. Ruth, a mí me quedo mucho con eso que acabas de decir, ¿no? Ya hay una ley también de servicios sociales de Canarias del año 2019 que no se cumple. Si es que al final yo creo que lo primero que ustedes están pidiendo, esto pasa con muchas leyes de la protección social, también lo hablábamos el pasado martes, lo que están pidiendo es que se cumpla la ley. O sea, empecemos por cumplir las leyes que han aprobado los propios políticos que ahora pues no las ejecutan, ¿no? Esto es llamativo, Ruth. Exacto. Ya no es pedir que solucionen un problema que han creado, sino que cumplan lo que han llevado a cabo y que no tal. A ver, no olvidemos que ahora estamos alardeando de un superávit económico en asuntos sociales, se están acortando las listas de espera de dependencia, se están haciendo muchísimas cosas. Vale, muy bien. Pero, ¿y los colectivos más vulnerables? ¿Y estas personas que se vuelven totalmente invisibles? Porque hay muchos casos en los que hasta nuestra tercera edad también está pasando pues bastantes calamidades, pero lo sabemos y están ahí. A nuestros chicos a partir de los 21 años se vuelven invisibles. Entonces, bueno, en este caso están los padres
pues un poco para dar la cara. Hemos firmado hoy ese compromiso político con Noemí Santana, mañana firmamos con los candidatos del PP, Coalición Canaria firmamos el martes también, y bueno, a ver qué pasa. Te quería preguntar por eso. No sé si hay algún partido, más que preguntarte por quienes lo han firmado, que entiendo que será la mayoría, ahora corrígeme si me equivoco, si hay algún partido que les haya dicho que no quiere firmar ese documento. Nosotros hemos hecho llegar el documento a todos los partidos y a todos los candidatos, sobre todo a las alcaldías. Nos hemos enfocado en Las Palmas, Telde y Santa Lucía, porque doña Isabel Mena en su momento dijo que la lista de espera era mayor en esos 3 municipios. Invitamos a los candidatos de casi todos los partidos, hemos encontrado bastante respuesta. Los que no, pues todavía el PSOE no, pues todavía Coalición no, pues todavía la Nueva Canaria no. El PP nos llamaron el miércoles o el martes, salimos con el diputado de Lo Común y con Coalición. Y bueno, me llevé la sorpresa, mañana hay un acto que además es para hablar del tercer... se me ha ido. Tercer sector, ¿no? Del tercer sector, exacto, perdón. Del tercer sector nos han invitado y para aprovechar también y firmar con los 3 candidatos el compromiso. Entonces, a nosotros ya la intención y visibilizarnos no nos vale, solo eso no nos vale. Pero sí que es verdad que vamos a tener un documento donde reflejamos las necesidades y lo que hay que hacer y los cumplimientos de ley que hay que ejecutar para que cuando se forme otra vez el gobierno, pues, hombre, al menos salgan los que salgan. Esperábamos que los grandes, pues los que han estado gobernando, pues un poco se posicionaran para luego recordarles, oye, mira, o sea, para una cosa que dices y haces en campaña, no te vayas a quedar corto. Pero no tenemos mucha fe, pero sí tenemos muchas ganas de continuar en esto. Bueno, después está que los que firman como Noemí Santana, que después tiene responsabilidades y a lo mejor, bueno, pues podría ser un poquito más. Te va a preguntar ahora Óscar Martín, el compañero periodista. Entre otras cosas porque Noemí Santana en estos momentos es la candidata, pero es la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma. Alguna responsabilidad tendrá. Ru, buenas noches. Permítame que te diga, antes de hacerte una pregunta, bienvenido sea cualquier apoyo efectivamente de los políticos, ¿no? Que se adhieran efectivamente a ese reclamo que hacen. Pero yo te voy a decir una cosa, no se fíen. Porque en estos momentos muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, digo no todos porque alguno honrado o honesto será, aprovecharán la foto con ustedes, que es un reclamo sensible, digno y honesto para, evidentemente, bueno, pues tratar de rascar algún voto. Eso es evidente, porque las fotos a partir de esta noche para ellos es importante. Eso por un lado. Por otro lado, Ru, no recuerdo, ¿en qué municipio concretamente viven ustedes, su familia? En Santa Lucía. Santa Lucía. Yo entendí, en su momento Isabel Mena, en unas declaraciones, la consejera de Servicios Sociales del Cabildo de Gran Canaria, dijo que al parecer eran los ayuntamientos a los que les correspondía la gestión, en este caso, de la situación que viven ustedes. Y que ella, lo que le correspondía a ella era coordinar las plazas. ¿Me podrías explicar la responsabilidad que puede tener un ayuntamiento en el caso, insisto, de ustedes y qué papel podría jugar la propia Isabel Mena? Porque parece que se exime de cualquier responsabilidad y es la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria. Efectivamente, vamos a ver, aquí la máxima responsable estaba siendo la doña Isabel Mena, primordialmente de también trasladarnos el número del censo de la lista de espera, algo tan sencillo como que nos dieran un número del Cabildo, que es el que ellos recogen todas las solicitudes y ellos tienen el número de solicitudes. Y luego sí que es verdad que el traspaso de competencias desde el gobierno a los ayuntamientos ha sido en todo momento. Unos se la tiran al otro y los otros a los unos. Vamos a ver. Aquí lo que sí no hay es coordinación, porque el Cabildo hace una cosa, el gobierno otra y los ayuntamientos otra. Los ayuntamientos que tienen un centro, por ejemplo, en este caso que afecta a tercera ocupacional. Los ayuntamientos que no tienen centro ocupacional, por ejemplo, se apoyan en asociaciones. O sea, a Dios gracias bendita que también tenemos las asociaciones que queramos o no, hacen un trabajo, la verdad, maravilloso. Bueno, pero doña Isabel Mena echa un poco la pelota a los ayuntamientos, donde los ayuntamientos le echan la pelota a Isabel Mena diciendo, a mi ayuntamiento en concreto,
que no tienen más espacio, tienen centro ocupacional, pero tienen lista de espera porque no hay espacio. Ese espacio depende de la parte económica, que es del gobierno, y la parte de gestión, que es del cabildo. Entonces, sí, es falta de coordinación. No, absolutamente, es un caos terrible. Una pregunta, Santa Lucía de Tirajana decías, ¿no? El alcalde es de Nueva Canaria. Sí. ¿El alcalde es de Nueva Canaria? Sí. Vale, sí. y luego, fíjense, si el alcalde de Santa Lucía de Tirajana es de Nueva Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria gobierna Nueva Canarias Antonio Morales, presidente con el Partido Socialista, del que depende Isabel Mena, y en el gobierno de Canarias, Noemí Santana, que se hace una foto y que firma ese acuerdo, gobierna con Nueva Canarias Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres del Partido Socialista. Esto no hay quien lo entienda. Claro, claro. Lo que tú decías de la foto, vamos a ver, nosotros no tenemos fe maldita en que los políticos vayan a cumplir todo lo que nosotros hemos puesto en el compromiso. No tenemos fe maldita. ¿La foto a ellos les puede servir de mucho? Sí, pero es que la misma foto, cuando creemos gobierno otra vez, cuando se cree el gobierno otra vez, nosotros como plataforma también la podemos usar diciendo, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Vamos, si hacemos campaña todos. Y los padres no tenemos otra cosa mejor que hacer porque no nos queda otra cosa que quedarnos en casa con nuestros hijos, en ocupar el tiempo, en tratar de entender y comprender cómo funciona esto. Y si esto funciona así, estamos aprendiendo de los mejores. Ahora, eso sí, el fin siempre es conseguir el bienestar y que los derechos de nuestros hijos se cumplan. Sin duda. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado hacemos todos campaña y estamos aprendiendo mucho y estamos aprendiendo rápido. Y lo mejor de todo, nuestros hijos no son invisibles. ¿Van a ir a votar? Seguro. Yo estoy animando a todos los padres de la plataforma y a todos los padres que se encuentren con un hijo con discapacidad que le llegue la tarjeta del censo electoral, que vayan a votar. Que vayan a votar. Porque solo votando luego vamos a poder quejarnos. Y la plataforma de lo que vamos a encargarnos es de podernos quejar a gusto, con conocimiento de causa. Pues Ruth, en esa campaña... Sí, no, dime, Ruth. Sí, porque lo de educación también ahora prima, o sea, eso es urgentísimo y va a ser dramático. Estamos hablando que es el número de 94 chavales que van a engrosar la lista de espera, de la cual no sabemos el número. 94. En la isla de Gran Canaria solamente. Eso es al margen de la campaña, porque como tú dices, eso habría que solucionarlo, incluso no habría que esperar a que entrase un nuevo gobierno, habría que solucionarlo si se puede desde ya, por parte del Ejecutivo y de la Consejería de Educación. Ruth, en esta campaña que ustedes lanzan desde la asociación y ahora que hacemos, ahí sí que tienen todo nuestro apoyo y a ustedes no se presentan para que les voten, pero sí que tienen, en este caso, pues todo el equipo de Mírame Televisión volcados para que les hagan caso en esa campaña que sí que empieza en poco más de una horita en todas las islas y en la que sin duda es fundamental que se tengan en cuenta las personas con discapacidad. Ruth, de verdad, muchísimo ánimo. Muchísimas gracias a ustedes siempre por darnos este espacio y siempre están pendientes de nosotros. Sí. Y nada, y comentarte a todos los padres que la plataforma está aquí, que se pongan en contacto y estamos todos para ir juntos a solucionar todo esto. Pues Ruth Santana, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y, insisto, mucha suerte en esta campaña que lanzan desde la plataforma y ahora qué hacemos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Óscar, una campaña necesaria frente a una campaña, no sé si necesaria, pero sí, obviamente, legal y que va a permitir a los ciudadanos conocer un poco mejor las propuestas de los partidos. Ojalá que en esas propuestas estén también el respeto a la dignidad de las personas. La calidad, el bienestar social, el bienestar de los ciudadanos, ¿no? La sanidad, asuntos sociales y la educación, que además también mantienen siempre como principal eje, efectivamente, en sus proyectos, en sus programas electorales, las personas, ¿no? Los gobiernos de las personas, los partidos de las personas. Pues esto es un caso efectivamente que le dan la espalda a las personas. Por cierto, le dan la espalda a esta familia, pero efectivamente luego le buscan el voto, ¿no?, a su hija. Es la parte más falsa de la política, aunque evidentemente es el derecho de los partidos políticos, de los políticos, pedir el voto a partir de los 18 años, pero imagínense la situación, ¿no?, de incredulidad con la que se encuentra efectivamente, o de sorpresa, evidentemente, o de reflexión esta familia de Gran Canaria. Pues sí, a partir de las 12... pues ya queda menos, arranca la campaña electoral. En algo, un poquito más de 1 hora y 5 minutos, arranca esa campaña electoral. Nosotros estamos en directo, nos vamos. Por cierto, tú coges un taxi ahora para irte, Óscar. Efectivamente. Bueno, mañana que los espectadores estén atentos a los taxis en la capital tinerfeña.
Poca broma, sino que se lo pregunten a Manuel Hermoso con los taxistas haciendo campañas por un político o una política cuando llegan las elecciones. Nosotros nos despedimos. Hoy hemos tenido un programa cargado de contenido. Esto va a ser así, esto va a ser habitual en los próximos días porque hay muchísima información que contarles porque es fundamental. Arranca la campaña en algo más de una hora y lo importante, además de que vayan a votar, es que tengan la información para votar en consecuencia con sus necesidades. Para eso estamos también los medios de comunicación y ahí estaremos en Mírame Televisión. Para eso también está nuestro espacio Decisión 2023 con muchos compañeros presentando y entrevistando a los principales candidatos y candidatas de las islas. No se lo pierdan, que pasen un feliz fin de semana. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.